Naruto. El ratón de Konoha. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 7. El modelo a seguir de un ratón. Parpadeando mientras una sensación de déjà vu lo invadía, principalmente por la última vez que este Chunin en particular había masajeado un poco la verdad, el Sandaime se inclinó hacia adelante en su silla para ver mejor dónde Anko tenía sus manos sobre sus rodillas, jadeando por aire, y el extraño que había traído con ella miró a su alrededor, un poco desorientado por haber sido llevado a dar una vuelta a través de la técnica Shunshin. Aclara el incidente, Anko-san, ¿y dónde está Naruto-kun? Lo último que supe es que lo estabas entrenando, a menos que sea un intento de expandir tu pequeño harén de shotas. La mirada que le lanzó la Chunin de cabello lila debería haberle hecho enfadar al anciano, pero antes de que pudiera recuperar el aliento para responder, el chico a su lado levantó una mano y saludó, molesto por ser ignorado. Oye, Jiji, la pipa de Sarutobi resonó al caer sobre el escritorio. Su rostro quizá había cambiado, pero la voz, sin duda, no. Soy yo. Anko-sensei me enseñó el Jutsu-enge, pero hay algo raro, mira. Acercándose al escritorio del líder de la aldea, el Jinchuriki-enge miró a su alrededor un minuto antes de extender la mano y coger un fajo de papeles para la parte superior de la pila. Ni una sola ondulación pasó por su piel falsa mientras lo sostenía con ambas manos para examinar las palabras antes de volver a colocarlo donde lo había encontrado y mirar de nuevo a su Jiji. No se disipa por tocar cosas. Sensei incluso me golpeó en la cabeza y no bajó. Entonces me miró y me dijo que no me moviera, y de repente, los dos estábamos aquí. A partir de este sucinto resumen, el Sandaime pudo identificar instantáneamente los hechos más importantes sobre lo que había sucedido y dirigió su primera pregunta a donde era necesario que fuera. ¿Le enseñaste Enge? Lo intenté, pero hizo esto. La ama serpiente señaló la figura frente a ella. El chico de ojos verdes y cabello castaño esbozó una débil sonrisa mientras el líder de la aldea lo examinaba una vez más antes de volver su atención al Chunin. En cambio, no tengo ni idea de qué ha hecho, Okage-sama. Pensé por un momento que era una especie de Kampekin Enge, pero, derrotada por la aparente imposibilidad de lo que había hecho su estudiante, la Chunin negó con la cabeza, no es eso, y tampoco se acerca a un genjutsu. No tengo ni idea de qué ha hecho este mocoso. Oye, el extraño chico la miró enojado, solo hice lo que me dijiste, no es mi culpa que haya terminado así. Oh, por supuesto que no. Fue el pequeño capa mágico el que te lanzó un hechizo y te hizo transformarte. La voz de Anko fue lo suficientemente sarcástica como para limpiar el monumento del Hokage de Liken mientras le devolvía su mirada volcánica con una bajo cero propia. Si no fuiste tú, entonces ¿quién diablos lo hizo? Mientras las visiones de esa triste y terrible noche para su aldea pasaban ante sus ojos, Sarutobi se aclaró la garganta casi antes de darse cuenta. Los dos ocupantes de su oficina que estaban discutiendo lo miraron mientras él desterró las visiones del fuego del infierno y el azufre de detrás de sus ojos y se volvió a concentrar en la conversación. Ya veo. Naruto-kun, ¿podrías disipar tu Enge un momento? Quizás si podemos ver el proceso desde cero, nos daría una idea de qué salió mal. Ay Jiji, Naruto, o el chico que le habían dicho que Sarutobi era Naruto, hizo un gesto para mover la mano antes de que pareciera ocurrírsele una pregunta. Disipar. Piensa en cómo te ves normalmente y cómo desperdicias chakra, le explicó Anko apresuradamente, esperando contra toda esperanza que el Hokage no hiciera preguntas incómodas sobre su método de enseñanza, de no decirle a su alumno cómo terminar una técnica antes de usarla, y que sea rápido, tengo mejores cosas que hacer. El Jinchuriki con Enge resopló. Sí, claro, los bares no abren hasta dentro de una hora, comentó con sarcasmo, aunque antes de que el Chunin pudiera cortarle las orejas hubo una bocanada de humo y Naruto, pues era inconfundiblemente el chico rubio de ojos azules que emergió resoplando de la niebla cargada de chakra, reapareció, tosió, agitando la mano para dispersar el humo de su técnica, un poco menos de chakra la próxima vez. ¿Qué te parece? En fin, consigue uno con los sellos como te enseñé. El Hokage es un hombre muy ocupado. Solo asegúrate de que te salgan bien, no quiero que te conviertas en una medusa ni nada parecido. De hecho, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios de repente mientras se llevaba una mano a la mejilla, pensando mucho, eso sería muy gracioso. Envalentonado por la presencia de su abuelo, Naruto sacó la lengua antes de pasar las manos lentamente por los sellos necesarios. Sin embargo, mientras sus dedos se retorcían en el sello de la serpiente, una voz repentina lo detuvo en seco.
Espera un minuto, Sarutobi, medio de pie, miró por encima de su escritorio, con los ojos entrecerrados mientras observaba los sellos que su nieto sustituto había hecho. El sello de oveja Naruto-kun, no, era carnero. Siempre que probé oveja con Kawirimi nunca funcionó, así que usé carnero en su lugar. Mira, rápido como un rayo, metió los dedos en el sello del carnero y con una segunda bocanada de humo se reemplazó con Anko, el Chunin luciendo desorientado por un segundo antes de enderezarse y, por costumbre al parecer, darle un ligero golpe en la cabeza a su protegido. Una pequeña advertencia la próxima vez. Ah, pero eso arruinaría la sorpresa, replicó con picardía, esquivando el golpe de vuelta mientras el Hokage ocultaba rápidamente su sorpresa. Tampoco tiene sello de pájaro. ¿Ha desarrollado ya tanto su memoria de chakra? Aunque solo tenga un jutsu que practicar, llegar tan cerca de dominarlo en tan solo 4 o 6 meses sería una gran promesa para un genin, y mucho menos para alguien de la edad de Naruto. En fin, hago lo mismo con el Enge ahora. Después de que el primer intento no funcionara y hizo los sellos apropiados, anunció la técnica permitida y apareció su nuevo alias, aunque la voz que hablaba seguía siendo definitivamente la de Naruto. Esto pasa. ¿Alguna idea, Jiji? Que yo sepa, solo significa que un puñetazo no me hará volver a ser yo mismo. Eso es bueno, ¿verdad? Sarutobi no respondió de inmediato, sino que recordó los sellos de un jutsu que le había enseñado uno de sus propios alumnos y que sería suficiente para esta situación. Se puso de pie, con la vista fija en la nueva forma de Naruto al salir de detrás de su escritorio. Por su parte, Naruto no se inmutó y Anko retrocedió arrastrando los pies mientras el venerable dios Shinobi avanzaba y, con un siseo de esfuerzo apenas audible, se arrodilló ante el niño. Parece ser Naruto-kun, pero como ninja uno siempre debe mirar más allá de lo que está debajo. Lo que a simple vista parece una bendición puede tener aspectos que parecen una maldición. Como temo que algún día descubrirás, Naruto-kun. Conteniendo a la fuerza los pensamientos sobre el monstruo de 9 colas que el niño mantenía a raya en su rostro arrugado, el Hokage palmeó suavemente cada pierna y brazo del niño Enge, confirmando que eran sólidos. Sin embargo, por lo que puedo ver y sentir, esto sí parece ser un Enge Kampequina de algún tipo. Una ceja, ahora marrón, se entrecerró confundida. ¿Qué es un Enge perfecto cuando está en casa? Sarutobi abrió la boca para responder, pero al ver a Anko dar medio paso al frente, sabiamente la cerró en silencio para permitir que la infiltrada respondiera. Es un jutsu de rango B que la mayoría de los ninjas aprenden al llegar a Chunin. Como su nombre indica, es una transformación corporal adecuada, inalterable como el Enge, que se basa parcialmente en genjutsu para engañar los sentidos. Aquí, tras ajustarse la gabardina, pues sabía por experiencia que este jutsu solo cambiaba el cuerpo del usuario, no la ropa que vestía, y exhibir sin querer a todo el salón de Chunin fue una exposición indecente más que suficiente incluso para ella por un tiempo. Las manos de Anko atravesaron sellos a una velocidad mucho mayor de la que su pupila podría haber alcanzado, terminando en el sello de la serpiente antes de que, con una nube de humo de chakra mucho menor, Zaki Maumaru se encontrara frente a una réplica de Uzumaki Naruto que, horror de horrores, hablaba con su voz desde dentro de los pliegues del abrigo que lo envolvía. Esto es Kampequina Enge. Mira, se pellizcó la mejilla antes de sacar la lengua. Sin desvanecimiento ni ondulación. Este bebé es construido para durar. Fue un poco inquietante mirar otra copia de su propio rostro, pero cuando vio las 6 marcas de bigotes y los brillantes ojos azules, se dio cuenta de que realmente era auténtico. ¡Guau! Suspiró antes de que una segunda revelación le hiciera sentir un hormigueo de emoción por todo el cuerpo. ¿Y eso es un rango B? Puedo hacer un jutsu de rango B. Ni siquiera él pudo contener la emoción esta vez, aunque, para su crédito, se calmó al oír la risa de su Jiji. Sarutobi sonrió mientras levantaba una mano que ahora brillaba con una corona de lo que parecía energía blanca pelada. No exactamente Naruto-kun. Aún no estoy seguro de qué has hecho, pero pronto lo veremos. Esto, notando la inquietud del chico al ver la mano brillante, el anciano profesor explicó brevemente el jutsu que estaba usando. Es un jutsu creado por una de mis alumnas cuando era Chunin, justo cuando se encaminaba a convertirse en posiblemente la mejor ninja médica de la historia. Es una técnica que imita un poco el Byakugan del clan Hyuga y permite al usuario sentir, en lugar de ver, los canales de chakra de quien toca. No te preocupes, calmó la leve expresión de pánico en el rostro del chico, que ya no estaba marcado por las estrías de los bigotes que también conocía en esta forma desconocida. Yo mismo he sentido sus efectos muchas veces y no he sentido ningún efecto negativo.
Ahora, movió la mano hacia adelante, el brillo iluminó el nuevo rostro de Naruto con una opalescencia fantasmal antes de posarse en su hombro, mientras Sarutobi se concentraba en su jutsu. Mientras sentía que llegaba la información, veamos más de cerca lo que te has hecho a ti mismo. A pesar de su compostura exterior, Anko estaba un poco nerviosa por el resultado de esto, tanto que se había olvidado de dejar caer su enje. ¿Y si el Hokage la culpaba de todo esto? De alguna manera, dudaba que se saliera con la suya con un tirón de orejas esta vez. Lo más probable era que la colgaran por los tobillos en uno de los pequeños parques de Ibiki si le había hecho algo malo al mocoso, pero cuando el Hokage retiró lentamente la mano y le pidió al niño que disipara su enje con calma, comenzó a sentirse un poco más tranquila. Aún así, cuando escuchó la petición de los líderes de la aldea de que su protegido asumiera una forma más grande, se sintió obligada a colaborar un poco. Nunca está de más poner un poco de grasa en las ruedas. Adentrarse en mí. Más vale que lo hagas bien, advirtió, aunque aceptó que no parecía tan intimidante como de costumbre en este enje, pues medía 1,5 metros y vestía ropa al menos 6 tallas más grande. Por suerte, Naruto no hizo ningún comentario, concentrándose en su jutsu hasta que, con una columna de humo, otra figura apareció ante el Hokage. Fue en ese momento, unos 4 o 5 segundos después de que el pensamiento hubiera sido apreciado, que Anko se dio cuenta de que había habido una pequeña falla en su plan. Apretado. Inmediatamente después de asumir el enje, Naruto sintió una opresión en varias zonas, sobre todo en la parte inferior de los muslos y justo por encima de los codos, y no podía moverse mucho para solucionar el problema. Sentía una extraña presión en el pecho y, curiosamente, aunque sentía presión en su zona íntima, no le dolía tanto como debería, aunque no estaba seguro de querer saber por qué. Mirando hacia arriba y a través de la tela tensa de su mono, se preguntó por qué Jiji le daba la espalda e intentó enderezarse. ¿Nejiji, eh? Al moverse, el extraño peso en su pecho cambió de posición, ahora colgando hacia adelante, dificultándole la respiración mientras un par de cosas relativamente suaves se aplastaban contra su pecho. Siento como si intentara esconder 2 tazones de ramen de Teuchi Jiji en mi mono. ¿Qué demonios? No toques esos. Y menos porque son míos. Con el rostro enrojecido de repente, Anko se sintió aliviada, como mínimo, cuando un grito repentino detuvo su posible exploración de sus nuevos activos biológicos. Con 6 años o menos, este niño es demasiado joven para un discurso de pájaros y abejas, y menos para mí. Rápido, cámbiate antes de que te rasgues más el mono. O le provoques un ataque al corazón a Hokage-sama. Oh, está bien, Naruto intentó disipar su técnica, haciendo una mueca al escuchar un repentino sonido de desgarro desde algún lugar en la parte trasera del mono antes de detenerse, sus ojos ahora marrones rodaron hacia la forma más baja a su lado y una sonrisa que Anko conocía muy bien en labios femeninos. Antes de irme, podría haberlo esquivado, pero por miedo a perder el control de su ropa no lo hizo, en lugar de eso hizo una mueca y sacudió la cabeza mientras miraba malvadamente a la figura más alta con un puchero infantil. ¿Para qué fue eso? Porque soy más grande que tú y puedo. Además quería tener la bota en el pie opuesto para variar, le dijo Naruto, poniendo sus manos en posición para liberar su técnica antes de detenerse nuevamente y girarse para encontrarse con el rostro severo de su doble. Un momento, ¿esto significa que ahora soy el Uke? Hombre, siempre parezco tan tonto cuando se me cae la mandíbula. Mejor dejo de hacer eso ahora cada vez que un ninja me muestra un truco nuevo. Sin embargo, incluso antes de que terminara el pensamiento, Anko había cerrado la mandíbula de golpe e hizo una promesa solemne mientras volvía a su cuerpo real ella misma. Morirás, chico, juró Anko mientras aparecían columnas de humo y ambos emergían como siempre, aunque con el mono de Naruto estirado en algunos puntos y la ropa de Anko despeinada incluso al terminar su promesa, lenta, violentamente y con toda la sangre posible. Morirás. Recordando una vez más algunas palabras de su nuevo libro de oraciones, esas que detallaban frases ingeniosas sobre la vida ninja, Naruto simplemente agitó la mano. Desde que empezaste a enseñarme, mi vida ha pasado ante mis ojos tan a menudo que puedo parpadear para perderme las partes aburridas. Hubo un ruido extraño de algún lugar y miró a su alrededor antes de pensar que probablemente era solo Jiji sofocando un estornudo. Hablando de Jiji, sin embargo. Entonces, ¿alguna idea? No era la primera vez que Sarutobi tenía motivos para agradecer su túnica ceremonial carmesí.
Cuando se giró para encarar de nuevo al estudiante y al maestro, ninguno de los dos notó la mancha de sangre que salpicaba una de sus mangas, una desafortunada consecuencia de casi tener los ojos morados por estar demasiado cerca de la expansión de los impresionantes, aunque muy contenidos, encantos femeninos de Anko, gracias al singular estilo de transformación de su nieto. Con aspecto serio, el anciano Kage se giró hacia los dos invitados y juntó los dedos frente a él, con una expresión algo pensativa antes de que, para alivio conjunto de todos, una sonrisa se extendiera por su rostro. Bueno, Naruto-kun, una vez más demuestras un talento para sorprenderme. Por lo que puedo ver, lo que has hecho no es exactamente un Kampekina Enge, no como se realiza en Konoha de todos modos, pero eso se debe principalmente al movimiento de chakra de la técnica. Anko-chan, ¿por qué no me lo explicas? Después de que la papa caliente cayera repentinamente en su regazo, la kunoichi parpadeó por un minuto antes de que el Sandai me explicara su sugerencia. Usas esta técnica bastante más que yo hoy en día. Aunque eso no es estrictamente cierto, pero lo que nadie sabe no les hace daño. Vale, hola Okage-sama. Anko hizo una breve reverencia desde la cintura antes de volverse hacia su diminuto estudiante. El Kampekina Enge funciona modificando la forma de tu sistema de chakras. Sabes que todos tenemos un sistema de chakras, ¿verdad? Bien, me alegra que te recuerden que no eres del todo incompetente, comentó antes de continuar. Bueno, cuando usas ese Enge, la mayoría de la gente normal reduce o aumenta el tamaño de su red de chakras, lo que, como resultado, altera su tamaño. El chakra también se usa para impregnar los tejidos relevantes, como los folículos pilosos y el iris del ojo, para cambiar de color y longitud si es necesario. Sin embargo, tú, siendo el pequeño torpe que eres, probablemente hayas hecho algo diferente, ¿verdad, Okage-sama? El anciano guerrero asintió antes de mirar al sensei y al estudiante. De hecho eres Anko-chan. Por lo que pude ver en mi breve exposición al jutsu, cuando Naruto asumió su forma de Enge, su red de chakra no se reorganizó simplemente, hizo una pausa, solo por un instante, pero fue suficiente para asegurar que ambos prestaran atención a sus siguientes palabras, parece simplemente, desaparecer. Como era de esperar, hubo una gran confusión ante esto. Naruto inmediatamente sintió un sudor frío brotar de su frente mientras recordaba la ecuación muy simple de que ningún chakra equivalía básicamente a una muerte dolorosa, mientras que Anko simplemente no entendía lo que decía el Sandaime. Hasta donde ella sabía, solo había existido un ninja que carecía por completo de una red de chakra y el Niraime Tsuchikage había estado muerto pacíficamente desde antes de que ella naciera. ¿Qué? Su tono era una mezcla de incredulidad y asombro, aunque por suerte el Sandaime no pareció notarlo mientras continuaba su explicación, buscando tranquilizar al joven Jinchuriki. Por lo que pude sentir cuando asumiste tu nueva forma, tu red de chakra se disolvió, por decirlo de alguna manera, en todos los tejidos circundantes, cambiando tu apariencia al hacerlo. Cuando adoptaste la forma de Anko, tu chakra se expandió dentro de los tejidos, aumentando el tamaño de tus propias células y actuando como tejido conectivo de reemplazo para asegurar que tu nuevo cuerpo siguiera funcionando. Comparado con el Enge Kampekina estándar, tu variante tiene una gran ventaja. Naruto-kun, irguiéndose en toda su altura, el líder de la aldea miró a su protegido con una sonrisa paternal, ya que tu chakra está casi completamente libre de tus espirales habituales y absorbido por tus tejidos, mientras que adoptas un Enge, o al menos un Enge más grande que tu forma normal, no tienes una firma de chakra reconocible. Ante esas palabras, Anko sintió que su corazón prácticamente dejaba de latir. Las firmas de chakra y las innumerables formas que tenían otros ninjas y sus aldeas de detectar esas firmas eran la pesadilla de las misiones de infiltración en todo el mundo. Si Naruto, su estudiante, hubiera encontrado de alguna manera una forma de borrar por completo su propia firma de chakra, era virtualmente intocable, demonio o no demonio. Sin chakra, una forma de evitar aproximadamente el 99% de la mayoría de los métodos de detección ninja. La idea fue suficiente para hacerla considerar seriamente que tener un Shotacon podría no ser tan malo. Con práctica y un poco de experiencia en el campo, podría convertirse en el segundo hombre invisible, la respuesta de Konoha al Niraime de Iwa. Entonces, no tener una firma de chakra, Naruto le dio vueltas a la idea, mientras pronunciaba las palabras antes de volver a mirar a su Jiji, ¿eso es bueno, no? Anko intentó responder con un grito, pero esta vez, el Sandaime se le adelantó. En cierto modo, Naruto-kun, pero recuerda que Kami nunca puede abrir una puerta sin cerrar una ventana, citó con un tono ligeramente amenazador al finalizar.
Si bien no tener chakra es una ventaja, el hecho de que tus espirales de chakra se hayan disuelto por completo en tu tejido significa que no tienes chakra disponible, ni capacidad de chakra. Por eso, será, en el mejor de los casos, extremadamente difícil, probablemente imposible, que realices cualquier tipo de jutsu mientras estés en forma Enge. De hecho, incluso reunir suficiente chakra para trepar por las paredes probablemente sería prácticamente imposible. Esa desventaja hizo que el tren de emoción de Ankos chocara contra los topes y los golpeara con fuerza. Se dio cuenta de que, con esa limitación, el tipo de Enge de Naruto era una herramienta de infiltración perfecta, pero no serviría de nada para misiones que requirieran el uso de chakra, incluyendo la mayoría de las asignaciones de asesinato y demolición. El Enge a todos los efectos lo convertía en un civil, completamente inofensivo incluso para el ninja con el entrenamiento más básico, pero incluso entonces, los engranajes en su mente comenzaron a girar una vez más. Mientras consideraba el problema desde un ángulo diferente, algunos civiles eran potencialmente más peligrosos que otros. Después de todo, una idea de una de sus misiones anteriores pasó por su mente y la hizo esbozar una pequeña sonrisa maliciosa al darse cuenta de lo mucho más devastadora que podría haber sido su infiltración a corto plazo si hubiera tenido acceso al Enge de Naruto. ¿En un hospital, quién se va a dar cuenta si algunos ninjas mueren de vez en cuando? Las recaídas no son poco comunes y quién sospecharía que uno de los proveedores de alimentos está echando algo un poco más fuerte que una pizca de sal extra en la comida del hospital. Nadie lo notaría, esa sustancia pegajosa siempre es mala sin importar dónde termines. Oh sí, esto definitivamente tenía mucho potencial. Ay, tío, qué asco, por supuesto, Naruto no lo veía así, entonces este Enge no sirve. ¿Puedo aprender el de siempre, jiji? Lo dudo, Naruto-kun. Estabas usando todos los sellos de la mano derecha, excepto el de carnero, que también usas para tu técnica de Kawirimi, así que debe ser algo sobre ti. Y, a menos que me equivoque mucho, ese algo es del tamaño de un almacén, con 9 colas grandes y responde al nombre de Kyuubi. Sin embargo, hay algunas otras cosas que me gustaría averiguar sobre tu nuevo truco, sonrió el venerable líder de la aldea mientras hacía algunos sellos y reiniciaba su jutsu de detección de chakra. Después de todo, no todos los días veo algo nuevo. ¿Podrías, por favor, hacer Enge con algo más pequeño que tú? Naruto respondió afirmativamente con un saludo alegre antes de que una breve risa interrumpiera la conversación y ambos miraron a Anko riéndose disimuladamente con los brazos cruzados. ¿Estás seguro de que es posible, Okage-sama? No estoy seguro de que haya alguien en Konoha más pequeño que él. Naruto volvió a sacar la lengua mientras Sarutobi consintió a la Kunoichi con una sonrisa antes de que otra bocanada de humo anunciara la llegada de la última transformación de Naruto. El anciano apenas tuvo tiempo de ver un pequeño destello gris en su mono naranja antes de que se oyera un repentino gemido agudo y Naruto reapareciera de repente, pálido y tambaleándose sobre piernas temblorosas. Naruto. El chico intentó mirar a su jiji, pero al hacerlo, la presión se volvió excesiva. Al caer hacia adelante, su boca se abrió sola y las tablas del suelo de la oficina del Hokage, impecables desde que el Shodaime usó su propio jutsu para hacer crecer los árboles de los que las había cortado, quedaron salpicadas con los restos de su desayuno. Solo la mano de Anko, apretada en el cuello de su mono, lo salvó de caer de bruces en el desastre que acababa de formar. Ante el dolor insoportable que le atravesaba cada centímetro del cuerpo por la transformación, su esqueleto entero parecía haberse convertido de hueso en gelatina y toda la fuerza había desaparecido de sus extremidades. Colgando inerte, con el corazón resonando en sus oídos como un gong fúnebre, Naruto luchó contra las últimas náuseas e intentó concentrarse en el zumbido que provenía de algún lugar. Alzando la vista, con la mirada llena de lágrimas, apenas pudo distinguir el rostro fracturado de Jiji, que observaba su cuerpo desplomado con clara alarma. Otro jutsu, este rodeando su mano con chakra verde, ya estaba en su lugar y aparentemente recorría su cuerpo. Parece normal, era tan difícil escuchar algo, tal vez si se esforzara un poco más. Esperando una contracción de chakra, ni idea, a causa del dolor, en ese momento, una sacudida repentina rompió su concentración y, aún con el sabor de sus propios jugos gástricos en los labios, logró poner sus pies debajo de él y quitar algo de presión del hombro de Anko. Naruto-kun, notando el movimiento en el que Sarutobi estaba frente al Jinchuriki en un instante, el vómito ya había sido desechado por el uso oportuno de algún Doton y Katon Jutsu de bajo nivel, que en nombre del Kami pasó. Me duele, Jiji, logró susurrar, incluso Anko lo observaba con algo que podría haber sido preocupación. O, conociéndola, con la esperanza de que se riera un buen rato.
En cuanto cambié, todo empezó a doler, todo por dentro, como si alguien me hubiera agarrado por dentro y me estuviera apretando. Ni siquiera quise disipar el enje, mi cuerpo reaccionó solo y volví a crecer. Recordando lo que había sucedido inmediatamente después de su reaparición, esbozó una sonrisa tibia, perdón por el suelo. Alabado sea el Kami. Aunque no había estado seguro en el instante de que su protegido hubiera adoptado la técnica, su miedo inmediato había sido que su prisionero se rebelara, pero como no había evidencia de un kitsune asesino preparándose para otra masacre en su aldea, el Sandaime se contentó con dejar que los zorros durmientes descansaran y tratar de determinar otras causas potenciales del percance de Naruto. Olvídate de eso, Naruto-kun. Uno no llega a ser Hokage sin aprender un par de atajos. El anciano le guiñó un ojo conspirador mientras señalaba brevemente las tablas del suelo, que volvían a estar impecables, antes de ponerse más serio. Pero aparte de las sensaciones, ¿puedes contarnos algo más sobre lo que pasó? Un enje que solo puede convertirte en una forma más grande dista mucho de ser ideal. A veces, a quienes buscan gigantes, las hormigas les dan mejor los golpes. Tomando nota mental del dicho, Naruto intentó recordarlo antes del dolor y volvió a hablar, intentando construir una imagen lógica para que su sensei y su Hiji la siguieran. Bueno, pediste algo pequeño y lo único que me vino a la mente fueron los Aimaru. Imaginé uno de ellos en mi cabeza, muy claramente también, luego comencé a formar los sellos y agregué el chakra. Espera, Anko, apenas había soltado el cuello de su mono y descubrió que una de sus palabras le resultaba desconocida. Aunque me da la sensación de que ya la había mencionado antes. ¿Quién es Aimaru cuando está en casa? Naruto la miró con una expresión extraña, con las manos en las caderas, como si no estuviera seguro de haberla oído bien. No él, sino ellos. Los trillizos Aimaru, compañeros de Anna-san. Uno de ellos me mordió una vez. Bueno, solo me estaba buscando, eso fue lo más lejos que llegó antes de que dos cosas sucedieran prácticamente simultáneamente. Anko juntó las piezas y explotó de manera bastante violenta y él terminó curándose otro punto dolorido en su cráneo cuando ella inmediatamente volvió su ira hacia él. Ninken, idiota. Chilló, añadiendo otro golpe para enfatizar mientras su estudiante sostenía su maltratado cerebro. No puedes usar un enje Kampequina para transformarte en un animal, a menos que conozcas a ese animal al dedillo. Mira, dándose cuenta de que gritar y vociferar no serviría de nada, respiró hondo y explicó lo mejor que pudo. Cuando usas un enje como ese, literalmente tienes que cambiar tu cuerpo a la forma que adoptas. Eso significa que todos esos pequeños órganos, huesos, vasos sanguíneos y demás vísceras tienen que encogerse, moverse o ser alterados por tu chakra. Al hacer una transformación humana es simple porque solo es cuestión de cambiar de tamaño. Por dentro, casi todos los humanos son básicamente iguales en cuanto a dónde está todo y cómo funciona, pero con los animales es un asunto completamente diferente. Para convertirte en un ninken tendrías que remodelar tu esqueleto, contraer y reposicionar todos tus órganos internos principales, incluido el corazón. Y el cerebro, alterar tu centro de gravedad y reformular la mayoría de tus sentidos, regenerar los dientes y redirigir la mayoría de tus vasos sanguíneos principales. Intentar hacer todo eso sin tener ni idea de fisiología canina fue como intentar meter una sandía por una gatera. Tuviste suerte de no haberte vuelto loco con esa maniobra. Aunque sabía que el Chunin tenía razón, Sarutobi tuvo que aprovechar este momento para intervenir. No quería tener que limpiar el piso de su oficina nuevamente y aunque no era un ninja médico en la escala de su única estudiante femenina, estaba bastante seguro de que alguien con una cara que se estaba poniendo tan verde como sus futuros nietos en ese momento tendría dificultades para mantenerlo todo dentro. Sea como sea, Anko-chan, al menos logró corregir su error a tiempo, señaló el profesor con suavidad antes de volver a mirar a Naruto, el chico aún con aspecto algo pálido, pero por lo demás bien. Sin embargo, tengo una sospecha y, si te sientes con ánimos, Naruto-kun, me gustaría ver si puedo confirmarlo. Me gustaría que usaras tu enje de nuevo, pero esta vez en una versión más pequeña de ti mismo, digamos que estabas a unos 2 metros. Como dijo Anko-chan, esto debería ser muy fácil para ti porque, siendo sinceros, el anciano rió entre dientes mientras le hacía un gesto con la mano al joven, nadie conoce tu cuerpo mejor que tú. Pero antes de que lo hagas, Naruto se detuvo a mitad del sello mientras esperaba más instrucciones, esta vez prestando mucha atención a lo que decía, ya que no quería repetirlo de la última vez. Anko-chan, ¿te importaría levantarlo? Lo haría yo mismo, pero, suspiró al ver su mirada dubitativa, con una mano en la mano.
retirándose sobre la parte baja de su espalda mientras usaba una de las pocas ventajas que le había dado la edad, la capacidad de parecer frágil si lo necesitaba. No soy tan flexible como antes. El Chunin sonrió. ¿Por qué no lo dijo, Hokage-sama? Hay técnicas y trucos que conozco con estos dedos mágicos míos que podrían hacer que todas esas molestias desaparezcan. El Hokage no respondió, pero su rostro pétreo lo dijo todo. Sin decir otra palabra, Anko se acercó a su estudiante y bajó los brazos, agachándose justo antes de agarrar al niño más pequeño mientras hablaba con severidad. Vomita sobre mí y saldrás por esa ventana, ¿entiendes? Ai sensei, respondió Naruto rápidamente, levantando los brazos para que el Chunin lo sujetara firmemente justo debajo de ellos y lo levantara, levantándolo a la altura de sus ojos antes de mirar por encima del hombro al Hokage. Ante su asentimiento, ella lo bajó de nuevo, sin saber muy bien a qué jugaba su jefe, pero siguiéndole la corriente por si acaso. El anciano, por su parte, guardó silencio un momento antes de mirar a la figura más pequeña. Muy bien, Naruto-kun, por favor, usa tu Enge. El chico asintió, moldeó su chakra y, al disiparse el humo, solo se veía la forma desmoronada de su mono, con un pequeño bulto en el centro retorciéndose, buscando una salida conveniente. ¿Te importaría Anko-chan? Con un suspiro, la ama serpiente se agachó, metió la mano en el cuello del mono y, tras un minuto de búsqueda, atrapó su presa. Arrastrando la ahora diminuta figura al descubierto, Anko tuvo que contener la risa. Obviamente, los boxers que llevaba Naruto nunca habían sido diseñados para un niño tan pequeño y tenía que usar ambas manos para sujetarlos alrededor de su diafragma. Qué pesado es para ser un niño. Con un gruñido de esfuerzo, lo cambió de posición para sujetarlo con ambas manos. Aún así, supongo que todo ese ramen tenía que ir a alguna parte. ¡Qué mono!, resopló con desdén, sin reaccionar cuando el niño en sus brazos esbozó una enorme sonrisa y, tras juntar las piernas, levantó una mano en señal de paz. Supongo que eras un bebé saltarín. Bajó la mirada, y su radiante sonrisa se vio repentinamente igualada por la suya malvada. Me pregunto qué también saltaría un bebé como tú. De repente, el pánico se apoderó de sus ojos azules antes de que una voz mayor y más severa la interrumpiera para arruinarle la diversión. Perdona las debilidades de un anciano, Anko-chan, pero ya tuve que limpiar esta oficina una vez y la sangre mancha la madera mucho peor que el vómito, explicó Sarutobi con suavidad antes de continuar. Bájalo, con cuidado. Au, hizo pucheros, pero al ver que el Hokage no se dejaba convencer, obedeció con un bufido de fastidio, dejando al ahora pequeño Jinchuriki a sus pies. Naruto se tambaleó inestablemente por un segundo mientras ella quitaba las manos y se ponía de pie. Honestamente, años después del suceso, finalmente se admitiría a sí misma que había sido un error bajar la guardia tan fácilmente. Naruto podría haber parecido un niño de 2 años en su estado actual, pero detrás de esos inocentes ojos azules se escondía la mente incipiente de un futuro bromista legendario que no veía con buenos ojos las amenazas contra su persona. Como resultado, Anko casi saltó del susto al sentir un repentino agarre fuerte alrededor de su espinilla izquierda, una presión en su rodilla que, al bajar la vista, se dio cuenta de que era causada por la cabecita esponjosa de su estudiante apoyada contra ella. Abrumada y casi físicamente enferma por la sensación de ser abrazada por un niño pequeño, Anko no pudo reaccionar cuando esa enorme sonrisa se dibujó hacia ella. «Mamá». Hubo un segundo bufido que resonó por toda la oficina, aunque por suerte para quien lo había iniciado sin querer, la ama serpiente no estaba en condiciones de actuar. En cambio, su rostro estaba blanco, su cabello casi erizado cuando el puro horror de esa palabra provocó una repulsión absoluta en lo más profundo de su alma. Visiones de ella siendo obligada a abandonar sus misiones, su estilo de vida, maldita sea, toda su vida tal como la conocía, para cuidar de una pequeña mota de humanidad gorgoteante que ni siquiera sería capaz de sostener un kunai durante varios años, fueron suficientes para hacerla ponerse verde como Naruto minutos antes. Estaba tan atrapada en las garras de una pesadilla, lo suficientemente fuerte como para hacer que incluso Itachi levantara una ceja de elogio, que solo cuando el Hokage se aclaró la garganta logró liberarse y darse cuenta de la proveedora de tal perversión contra el orden natural de las cosas. Yo, una madre, sí, y Oroichi Teme podría ganar Ciudadano del Año. Todavía se aferraba a su muslo como una sanguijuela, déjalo ir. O morir. Habló sin mover los labios, y la sonrisa del niño desapareció por un instante antes de estallar en llanto ruidoso, retrocediendo mientras se dirigía al Hokage con una queja en los labios. Mamá mala, mamá mala.
Solo décadas de experiencia lograron evitar la sonrisa burlona del Hokage mientras miraba la diminuta figura antes de señalar su mono. Lo sé, Naruto-kun. Pero antes de que todo esto termine en lágrimas, por favor transfórmate y cámbiate. Bien, el niño se acercó a su ropa abandonada y, tras identificar el agujero de su mono, se metió en él. Sin embargo, incluso antes de que el humo se disipara, se produjo un movimiento repentino y Naruto, ya de nuevo en su tamaño normal, se quedó agitándose inútilmente con las 4 extremidades mientras una repentina presión aplastante en la nuca le aplastó la nariz contra el suelo. Ignorando los graznidos apagados de su estudiante, la maestra serpiente tenía una expresión sombría mientras usaba el talón de su pie izquierdo para intentar abrir un nuevo agujero en el suelo de la oficina del Hokage con su cara. Aplasta, vas, Anko. El grito del Hokage la hizo mirar hacia arriba pero no levantó la presión de su pie del cráneo de Naruto. No puedo disculparme por el humor de Naruto-kun, pero por favor no le hagas daño. Se curará, le aseguró con una sonrisa amable, que solo fue traicionada por los repetidos gritos de Naruto, que se intensificaban cuando el chico logró girar la cabeza hacia un lado, con la suela de su sandalía aplastándole una oreja contra el suelo. Y esto es justo lo que necesita para agudizar sus sentidos. Cuando termine con él, oirá a los bichos tirándose pedos en las colmenas de Aburame. Aunque estaba deseando reír y bromear cuando la situación lo permitía, Sarutobi se dio cuenta de que andaba un poco apurado de tiempo y no soportaba perder más tiempo, por muy divertido que fuera verlo. Mitarashi Anko, detente o te aplicaré un aumento de impuestos del 300% a todo el sake importado con una graduación superior al 30%. La respuesta fue inmediata y eléctrica. Anko se puso de pie de golpe, cada centímetro era un ninja perfecto mientras Naruto se incorporaba aturdido. ¡Ay! Sacudió la cabeza como un oso que despierta después del invierno y le lanzó a su sensei una mirada desagradable, temperamento como una serpiente con dolor de muelas, antojos insanos de dango y arrebatos ocasionales de lastimar a la gente. ¿Estás segura de que no vas a ser madre pronto? Naruto-kun, el Hokage tomó las riendas de nuevo, aunque esta vez era tanto por la seguridad de Naruto como por su sentido del tiempo. Había visto esa mirada en los ojos de Anko varias veces y cada una había resultado en alguien herido. Un hombre sabio dijo una vez que nunca pises una víbora dormida. Tenlo en cuenta durante los próximos minutos. Dejando eso de lado, ahora creo que mis suposiciones anteriores sobre tu singular uso del Enge eran correctas. Como era de esperar, esto hizo que Naruto se pusiera en guardia junto a su maestro y, con la vista puesta en el tiempo, el Sandaime decidió ser breve. Por lo que sé, tu Enge es, y por favor no uses esa palabra en el futuro, Naruto-kun, una mezcla bastarda entre el Enge y el Enge Kampequina. Con eso, se dispuso a explicar mientras el chico parecía perplejo por su vocabulario. Quiero decir que tiene similitudes con ambas técnicas, pero de hecho es único. Utiliza casi los mismos sellos manuales para el Enge, pero el resultado es similar al del Kampequina. Por las expresiones de Anko-chan, pude ver que pesas lo mismo independientemente de tu forma. Eras tan pesado en la forma pequeña como ahora debido a la compresión de tus tejidos. Además, has reemplazado el Oni de la técnica Kampequina, que aún conserva la firma de chakra de un ninja, por el Akuma de no tener chakra utilizable. Es un caso extraño, uno del que ni siquiera yo había oído hablar antes, así que debo dejar en manos de ti y de tu maestro la tarea de ver los límites de tu nueva técnica. Anko-chan, quiero un informe tuyo mañana a primera hora. Por ahora, me temo que ambos tendrán que irse. Inclinándose sobre su escritorio, el Hokage comenzó a revisar los papeles que necesitaba para la inminente reunión del consejo. Tengo asuntos con los ancianos y ya llego tarde. Veré si puedo reunirme contigo para tomar un par de tazones de ramen la semana que viene, Naruto-kun, una celebración por un mes de duro trabajo. Como siempre, extasiado con la tentación de su plato favorito, el Jinchuriki sonrió y levantó la mano en señal de despedida. Me parece bien, Jiji, lo espero con ansias. De acuerdo, mami. Sé que esto va a doler. La expresión de Anko, por no hablar de su agarre en el mango de un kunai que dejaba huellas en el acero, fue suficiente para convencerlo. Pero iba a vengarse de mí por abrazarla. Supongo que para un rango A, para un sí. Vamos a casa. La ama serpiente no dijo nada, simplemente arremetió y lo agarró por un hombro del mono y luego desapareció, arrastrando a su aprendiz a una sesión de entrenamiento que Sarutobi agradeció no haber supervisado accidentalmente con su orbe de adivinación. Después de todo, ya estaba bastante ocupado y ver a Anko-chan en plena lucha contra su huérfano favorito de la aldea podría haberle causado un poco de estrés.
Enderezándose y tomando su tocado ceremonial, el Hokage miró hacia arriba, más por costumbre que por otra cosa. Desconocido para la mayoría, la oficina estaba repleta de una gran cantidad de superficies reflectantes casi imperceptibles, cada una de las cuales permitía ver al menos uno de los puestos ocultos de los ambos si se sabía dónde mirar. Esta había sido principalmente una precaución que había caído en desuso con los avances en el Furuinjutsu. El Yondaime, en particular, había hecho que toda la torre del Hokage fuera prácticamente inexpugnable para todos, excepto para los más imponentes con su habilidad en el arte, pero el Sandaime nunca se había atrevido a derribar los espejos. Después de todo, quienes no miraban y aprendieran de las lecciones del pasado estaban condenados a repetirlas. Así las cosas, esta acción permitió al líder de la aldea ver que alguien intentaba llamar su atención y, tras entrecerrar los ojos un minuto y descifrar las señales reflejadas que el agente Ambu le estaba haciendo, contuvo una risita y habló casi conversando al aire. Espero no tener que decir que todo lo que se dijo en esta oficina no trasciende estos 4 muros sagrados. Tras observar más señas frenéticas, negó con la cabeza y suspiró con nostalgia mientras el sombrero de Hokage se balanceaba sobre su cabeza. Lo sé, es trágico que semejante humor pase desapercibido para siempre, y además a costa de Anko, algo para lo que he oído que la ratoncita tiene un don, pero, eso sí que es triste. Puede haber sido triste, pero la visión de un agente Ambu, un asesino entrenado de pies a cabeza, de rodillas y retorciéndose las manos en el aire, desesperado por permiso para desenterrar estas invaluables pepitas de hilaridad para el resto de su cuerpo, fue suficiente para mover incluso al dios de Shinobi a una leve risita mientras finalmente resolvía el papeleo que necesitaba y se ponía de pie en toda su altura. Bueno, debo admitir que el orgullo es un pecado mortal y quizás a la señora serpiente le vendrían bien unos cuantos kunais en su burbuja de satisfacción. Sin embargo, no se menciona a Naruto-kun ni su inusual técnica. Eso queda en privado. El Ambu se enderezó tan rápido que incluso el Sandaime casi lo pierde, aunque cuando el anciano salió de su oficina no había forma de confundir la sonrisa que comenzó a extenderse por un rostro oculto por 2 máscaras, una de ellas pintada con la forma suelta de un imu. Incluso antes de que el humo se disipara, Naruto se había separado de su maestra una fracción de segundo antes de que ella estuviera lista para ello. El Jinchuriki saltó y rodó justo cuando ella agarraba el aire vacío con la suficiente fuerza como para crujir algunos nudillos. No me arrepiento de nada. Aún, gruñó por reflejo, sacando un senbon de su bolsa de equipo antes de recordar quién era su oponente y controlar su ira con un esfuerzo visible, pero créeme, antes de que abandonemos este campo esta noche te arrepentirás de muchas cosas. El gaki rubio, sabiamente, se mantuvo alerta, con la mirada oscilando entre la expresión malvada de su sensei y las delgadas armas que ella manejaba entre sus dedos, aunque su pánico pareció desvanecerse un poco cuando, respirando profundamente, cerró los ojos un momento antes de, a regañadientes, guardar el senbon de nuevo en su bolsa de armas y mirarlo directamente. Bueno, aunque me gustaría mucho, hay una razón por la que no voy a destriparte como a un pez, aparte de que Iji se enojaría. Por suerte para Naruto, su sentido del peligro, que estaba en rápida evolución, aprovechó ese momento para advertirle y se agachó antes de que el senbon lanzado le atravesara la lengua. Una gota de sudor le resbaló por la frente al sentir el misil dejar un rastro en su cabello. ¿Qué dijo Iji sobre no volver a pisar serpientes? Ni siquiera eso. Conozco maneras de esconderme que incluso al Sandaime le costaría seguir. Si quisiera, podría dejarte hecho un desastre en este campo de entrenamiento y largarme del país del fuego antes de que se diera cuenta. No, antes de que Naruto palideciera, Anko le ofreció su razón con una sonrisa maliciosa. La razón por la que te dejo salir con vida es porque me interesa mucho, lo que puede hacer ese Enge tuyo. ¿Sabes de qué hablábamos cuando hablamos de la firma de chakra? Jiji podría haberlo mencionado en algún momento en el pasado, pero no podía recordarlo, no, perfectamente. Claro, murmuró Anko para sí misma. Eso me facilitaría la vida, algo que Kami parece empeñado en evitar en este momento. Bueno, límpiate los oídos y escucha. Lo digo solo una vez. La firma de chakra es una de las desventajas de ser ninja. Debido a nuestro entrenamiento y al uso de jutsus, sellos y todas esas cosas divertidas que hacen pum. Las bobinas de chakra de un ninja son mucho más grandes que las de cualquier persona. Como este tamaño es inusual, significa que otros ninjas pueden detectarlo. Como puedes imaginar, esto puede ser un problema serio si estás en territorio enemigo y un shinobi cualquiera entra en el bar donde trabajas y empieza a darse cuenta de que tienes bobinas de chakra que podrían usar más ninjutsu del que él mismo podría soñar.
Así que Tuenge descarte por completo este problema podría ser una gran ventaja en el futuro. ¿Has oído hablar del Nidaime Tsuchikage? No. Bueno, lee sobre él, ordenó Anko antes de ponerse un poco más seria, hasta que yo diga lo contrario, ahora es tu ídolo. Quiero que veas lo que hizo, cómo pudo hacerlo y descubras si puedes hacer lo mismo que él con Tuenge, ¿entiendes? Pero, mientras una parte de su cerebro archivaba esa información, la otra mitad de lo que Igi había dicho se hizo presente en la mente de Naruto, pero no puedo hacer ningún jutsu cuando estoy engeado. ¿No significaría eso que no puedo realizar ninguna misión ninja a menos que deje el enge? La ama serpiente se encogió de hombros con desdén, con la mano de nuevo en el bolsillo de su kunai, buscando algún senbon. No importa si tu objetivo es un genin o un kage, un kunai en la garganta mata y no necesitas chakra para blandir uno. Aparte de eso, no todos los objetivos de asesinato son ninjas. Los daimyos y otros oficiales parecen disfrutar de tener sus propios pequeños imperios políticos que gobernar. Atacar a uno de sus guardaespaldas de confianza, atacarlo y apuñalarlo mientras está en la cama o algo así. Sin rastro de chakra, sin saber quién lo hizo, y luego atacar a alguien más para escabullirse. Un asesinato potencialmente perfecto, muy bonito, muy ingenioso. El ejemplo, incluso tan apresurado como fue suficiente para hacer que Naruto sudara un poco antes de que sus siguientes palabras realmente hicieran que el sudor saliera en un brillo empapado sobre su cuerpo. Si había algo que había aprendido en las 2 semanas y algo que había estado estudiando con la ama serpiente, era que su risa usualmente era algo a temer en lugar de unirse a... Maldita sea, los reinos superiores deben estar gastándome una broma secreta, dijo para sí misma mientras se calmaba. Naruto no se atrevía a mover un músculo ni a decir palabra. Que te encierren enseñando a un gamberro huérfano, solo para que resulte ser un potencial experto en infiltración y asesinato. Bueno, aparte de eso, Naruto, su actitud cambió por completo al instante. Donde antes había frivolidad y broma, ahora solo quedaban negocios y afán asesino. El gamberro huérfano se puso firme mientras ella lo atravesaba con una mirada enérgica. Debido a esta nueva información, ha habido un cambio de plan en tu horario de enseñanza. La naturaleza de tu NG es, a partir de este momento, un secreto que solo tú, yo y Sandaime-sama conocemos. Hasta que recibas permiso explícito. De lo contrario, seguirá siendo así, ¿entiendo? Ay, ¿por qué? Infórmate sobre Mu, ese es el Nidaime Tsuchikage. Cuando hayas leído sus antecedentes y por qué era tan peligroso, lo entenderás, le aseguró Anko antes de continuar, con el tono asesino atenuado en su voz, antes cortante, mientras continuaba. Aparte de eso, debido a tu enge y a que es prácticamente indetectable, usaré el tiempo que me quede contigo para entrenarte en espionaje, demoliciones y, aunque eres joven, también en asesinato. No voy a andar con rodeos, mocoso, SNG es algo de lo que nunca he oído hablar y por eso es una sorpresa para la mayoría de los ninjas. ¿Qué significan las sorpresas en términos shinobi? Muerte, respondió Naruto instintivamente, habiendo escuchado suficientes discursos y lecciones sobre la lucha shinobi para toda la vida. Pero como sería una sorpresa, eso significaría, me colaría y mataría gente antes de que supieran que estoy ahí. Eso es lo que quieres que aprenda a hacer, ¿no? Anko asintió, sin disculpas en sus ojos. Sí, esto es lo que significa ser un ninja de Konoha, chico. Puedes usar todos los trucos de tu mano para completar cualquier misión que te asignen y, por desgracia para ti, gracias a ese pequeño truco, veo que te volverás muy popular en misiones de asesinato. No te voy a mentir, las he hecho antes y no son glamurosas ni bonitas, pero son lo que mantiene al mundo en marcha, en lugar de simplemente volarnos por los aires y arrastrarnos con él. Una daga en la oscuridad vale más que una docena de espadas al amanecer, recuérdalo, Naruto. Por eso voy a cambiar lo que pensaba enseñarte. No te preocupes, hablaré con el Sandaime para asegurarme de que, cuando vuelvas a comerciar con chatarra, los demás en el campo te enseñen a colocar y detectar trampas y a vivir en el campo, pero para entrenar a un asesino se necesita un asesino, y por suerte me tienes a mí. ¿Asesino? Había una especie de glamour oscuro en la palabra, una sensación furtiva y peligrosa que excitaba y aterrorizaba al niño a la vez. Lo que Anko describía sonaba oscuro e inquietante, pero también extrañamente seductor. Un ninja que nadie había visto, pero del que todos habían oído hablar, un terror sin nombre del que se hablaba en susurros por todas partes, desde las tabernas hasta las cortes del fuego daimyo.
Nunca atrapado, nunca visto, la sombra con filo de navaja cuyo cuchillo era siempre, incluso mientras su mente estaba absorta en su ensoñación, su cuerpo respondió y casi lo apartó del sembón, aunque el dolor que le atravesó el hombro le indicó que había sido alcanzado y su mano izquierda libre se aferró de inmediato a su hombro derecho, con el sembón sobresaliendo incluso mientras miraba fijamente a su maestro. No está mal, casi lo logras. Claro, en el campo casi siempre significa que te desangras en lugar de morir de inmediato, le dijo Anko, sin que su pupila perdiera el mensaje subyacente de no distraerse, incluso mientras él se quitaba con cuidado el sembón del hombro. Así que, te lo aseguro, te levantas temprano, chico. Voy a buscar algunas cosas, pero antes de volver esta noche quiero que tengas información sobre el Nidaime Tsuchikage. Puede que la biblioteca del pueblo no tenga mucha información, pero es un comienzo. Pero Anko-sensei, viendo una falla en este plan, Naruto tuvo que señalar algo: no tengo una tarjeta de biblioteca, ¿no me prestarán? Oye, ¿qué fue eso? ¿Eres completamente estúpido? Tras lanzar el kunai que acababa de apartar de un salto, Anko se recordó que era joven, tonto y, por lo tanto, tenía una excusa para ser tan irritantemente tonto. ¿Qué te he enseñado las últimas 2 semanas? Todos en Konoha te odian, así que conviértete en otra persona, imbécil. Maldita sea, ¿qué he hecho para merecer esto? Ups. La vista de la evidente frustración de su maestro hizo que un gusano frío de contrición se agitara lentamente en las entrañas de Naruto y se reprendió mentalmente por abrir la boca antes de pensar. Por supuesto, podía disfrazarse para conseguir lo que quería, aunque como no tenía una tarjeta de biblioteca, probablemente tendría que tomar un bolígrafo y papel para tomar notas. Lo siento, sensei, sonó hueco y pesado incluso para sus propios oídos, pero fue todo lo que pudo decir a modo de disculpa, no estaba pensando. Es obvio, replicó con mordacidad, aún con aspecto descontento mientras ensartaba un kunai antes de volverse hacia él, aún con aspecto ligeramente disgustado por la aparente falta de cerebro de su estudiante. Bueno, solo por esa muestra de idiotez, ahora cumplo con mi misión. Hazte un Gaki. El Sandaime quiere saber exactamente de qué es capaz tu pequeño truco desastroso y te debo una por las bromas que le hiciste en su oficina. Echa a correr, mi dulce hijito. Su sonrisa podría haber hecho correr al legendario Kyuubi y, sin duda, a Naruto. Con un chillido de terror, se metió en su máscara de camuflaje y, una fracción de segundo después, Zaki Maumaru corría por el claro a toda velocidad, a centímetros de la trastornada Chunin de cabello lavanda, que asestaba lentos golpes con su arma mientras cantaba amenazadoramente. Tenemos toda la mañana para practicar y esto ayudará a tu capacidad de esquivar. Solo recuerda esquivar de vez en cuando, no quiero manchar demasiado mi uniforme con sangre. Con una mueca de dolor al sentarse de nuevo y maldiciendo a Mitarashi Anko hasta lo más profundo del Makai por milésima vez, al parecer, los moretones y cortes no desaparecían al dejar caer o adoptar un enge, el Jinchuriki tuvo que admitir que tenía razón en un aspecto. Por lo que había podido leer sobre él hasta el momento, tras colarse en la biblioteca tras volver a casa, ponerse una máscara diminuta de un chico civil cualquiera y decirle al bibliotecario que estaba leyendo un proyecto de historia, el Nidaime Tsuchikage había sido un shinobi muy peligroso y extremadamente talentoso. Mu, cuyo segundo nombre era desconocido en Konoha, había usado muchos alias, entre ellos el de no persona y el jefe ninja invisible, y era famoso por 2 habilidades. Según la información, poseía una especie de linaje que le permitía aniquilar por completo a sus oponentes con solo un toque, cuyos secretos aparentemente habían muerto con él, aunque corrían rumores de que su sucesor, el Tsuchikage, quien gobierna Iwa hasta el día de hoy, también poseía una habilidad similar. Sin embargo, fue su segunda habilidad, en teoría tan devastadora como la primera, la que captó la atención de Naruto y le hizo comprender a qué se refería Anko, porque quería que viera a un ninja de Iwa como un posible paradigma al que aspirar. El Nidaime había nacido sin un sistema de chakra, un ninja único en este sentido. Originalmente descartado por el ejército de Iwa debido a esto, Mu los había sorprendido a todos al aún ser capaz de producir y moldear chakra, aunque se desconocía cómo lo hacía. Al igual que el Enge de Naruto, no tenía firma de chakra debido a esta anomalía, aunque el hecho de tener acceso al chakra en todo momento lo hacía miles de veces más peligroso que el Enge del Jinchuriki. Según los pergaminos, la bibliotecaria, mucho más amable con su falso rostro de lo que nunca había sido con Naruto, notó con un ceño fruncido bien disimulado, que Mu aún era reconocido por el mundo shinobi como el infiltrado más exitoso que jamás haya existido.
su habilidad para ocultarse por completo y, en el momento oportuno, convertir a su enemigo en polvo con un toque le había otorgado el apodo de fantasma escondite por parte del hombre que finalmente lo había matado, el Niraime Mizukage, después de que Mu se había infiltrado en Kiri y asesinado a 2 de los 7 espadachines de la niebla sin que ellos siquiera pudieran desenvainar sus espadas en defensa propia. Tomando notas rápidamente en un blog que había traído consigo, Naruto una vez más encontró sus pensamientos nublados como lo habían estado antes de que cierto Chunin con un kunai los hubiera interrumpido con bastante violencia. Un asesino, como este hombre. Leyó lo que había escrito y miró la hora, dándose cuenta de que sería mejor terminar con esto y vencer a Anko en el apartamento. Ella ya estaba de bastante mal humor, no había necesidad de antagonizarla más. ¿Podría realmente hacer eso, si eso significara convertirme en Hokage como Muzan se convirtió en Tsuchikage? La pregunta aún ocupaba su mente mientras cuidadosamente volvía a colocar los pergaminos de donde la bibliotecaria lo había sacado, la mujer lo favorecía con una sonrisa que casi recordó devolverle mientras aún llevaba su máscara cuando todo lo que quería hacer era quitarse la peluca que llevaba puesta y directamente preguntarle por qué era tan amable con los otros niños, pero lo echó a la vista. No, todavía no, solo acepta a la gente con esta cara y vive con ello. Con ese pensamiento en su cabeza salió de la biblioteca, respiró hondo y se dirigió a su casa, deslizándose dentro de su bloque de apartamentos solo cuando estaba seguro de que nadie lo veía. No estaría bien que Konoha en general viera una procesión de personas entrando en la guarida del infame Demon Brat y no volviera a salir. Afortunadamente, logró vencer a Anko por unos buenos 15 minutos, la ama serpiente arrojó un pergamino al suelo del salón donde estaba leyendo sus notas y asintió. Bien, a partir de eso supongo que ahora sabes sobre el Niraime y por qué creo que es un modelo a seguir para ti. Naruto asintió. Oye, era un asesino prácticamente perfecto porque no tenía firma de chakra, pero no lo entiendo sensei, ese era el quid de la cuestión que no podía superar en ese momento, podía matar con un toque y aún así moldear chakra. No puedo hacer eso cuando estoy en un enge, cualquier tipo de enge, así que entiendo la búsqueda de información y espionaje, pero ¿cómo se supone que voy a asesinar a alguien y escapar después? Su pregunta pareció desconcertar un poco a la mujer mayor antes de que, para su ligera sorpresa, una sonrisa se extendiera en su rostro y señalara los pergaminos que había traído consigo. Bien, muy bien. Mucha gente se equivoca pensando solo en el asesinato en lugar de en el panorama general. No tiene sentido completar una misión si no puedes salir después, a menos que seas de Kiri, claro. A esos cabrones no les importa vivir o morir, siempre y cuando cumplan con su deber. Aún así, has planteado un punto importante, y uno que, como tu inteligente y sensual sensei, podría haberte resuelto si no se repite la estupidez que vi esta mañana. La biblioteca no me presta material, bueno, gurú. Adelante. ¿Quieres ser ninja, verdad? Vale, el gusano de la culpa volvió a agitarse y Naruto levantó las manos en señal de rendición. Sé que fue una estupidez, pero casi muero por intentar convertirme en un ninja. Anko sorbió por la nariz y negó con la cabeza. Las experiencias cercanas a la muerte no son excusa, Gaki. Simplemente aprieta los dientes, reza a Kami para que sigas vivo y sigue adelante. En fin, este pergamino contiene lo que vamos a cubrir durante la próxima semana, más o menos. ¿Qué es lo primero que puedes decirme sobre el plan? Desenrollando el pergamino con entusiasmo, Naruto examinó su contenido con avidez, solo para fruncir el ceño y levantar la vista. Está todo sellado, no puedo ver, sí, primero los sellos de almacenamiento, Anko lo ignoró, sin dejarle hablar mientras explicaba su decisión. Tienes un buen manejo del disfraz y ahora que he visto tu máscara de encubrimiento, espero que lleves siempre contigo suficientes accesorios para crear no solo esa máscara, sino también al menos 3 máscaras de minuto. Obviamente, esto sería impracticable y totalmente sospechoso si de repente empezaras a llevar más cosméticos que una casa de geisas. La gente podría empezar a hacer preguntas de todo tipo, así que necesitas saber cómo dibujar y sellar equipo en pergaminos. Además, con tu enge, es posible que en el futuro tengas la opción de usar 2 máscaras separadas, ¿me entiendes? ¿Un disfraz encima de un enge? ¡Genial! A Naruto no se le había ocurrido la idea, pero agradeció que se la hubieran señalado. Así puedo dejar caer uno y conservar el otro, y nunca sabrán cómo soy realmente.
Exactamente, ahora el resto. Anko extendió la mano y rozó con el pulgar los sellos del pergamino, liberando su contenido. Varios pergaminos diferentes, cada uno firmemente atado y asegurado, y lo que parecía ser un póster enorme de un cuerpo humano en varias etapas de descamación, desde los huesos hasta completamente formado. Parece aburrido, lo sé, pero todo el mundo tiene que empezar por algún lado. Biología básica, explicó, abriendo la encuadernación del primer pergamino y desenrollándolo para que Naruto viera el encabezado. Sistemas de órganos principales de los humanos, Senjutsu. Se perdió la última parte del nombre cuando Anko dejó caer el pergamino para continuar con su explicación. El propio Sarutobi-sama dijo que no se puede usar jutsu mientras se está engeado, y le creo, así que eso significa que tendrás que aprender una forma diferente de matar. Lo creas o no, tengo entrenamiento de ninja médico, una de las razones por las que soy tan bueno en lo que hago. Parte de ese entrenamiento es lo que te voy a transmitir. ¿Qué? Naruto miró con incredulidad todos los pergaminos, debía haber más de 20, todo esto. Y más, le aseguró Anko con una sonrisa burlona, pero no te preocupes, todo esto también tiene un componente práctico. No todo es leer y escribir pergaminos. El asunto es el siguiente. Lees todo esto y me dices que le motiva a alguien, y luego, sin importar si usas una espada, un senbon, tus propias manos, si quieres sangre, no sangre o lo que sea, su pie se movió, lanzando el cartel alto hacia arriba justo cuando su mano se volvió borrosa. Incluso antes de que Naruto se diera la vuelta, el cartel de anatomía había golpeado la parte de atrás, clavado allí por un cuarteto de senbon con una precisión que lo hizo encogerse ligeramente y le recordó cuán letal podía ser su sensei si la provocaban, aunque ella hizo un buen trabajo ocultándolo mientras sonreía casualmente y lanzaba un último senbon, empalando la figura completamente desollada del cartel en un área que inmediatamente hizo que Naruto se encogiera y apretara sus muslos. Te enseñaré a detener el tic-tac. Ah, sí, sonrió, con los ojos encantados mientras veía cómo el último senbon dejaba de temblar lentamente donde se había incrustado en la pared. Necesitas aprender asesinato, ocultación y espionaje como si Nai-chan necesitara tener sexo. Para finales de la semana que viene habré sentado las bases para este tipo de entrenamiento y te informaré en los campos de entrenamiento para que estés al tanto del resto. ¿Alguna pregunta? ¿Qué está pasando? ¿Kurenai-san no está enferma? No, no lo es, y no importa. Mira, solo prepárate para leer mucho y trabajar aún más, porque para el final de la próxima semana, si puedes mirarme sin gritar de miedo o montar en cólera, no estoy haciendo bien mi trabajo. Aunque quizás comprensible debido a su edad y, a pesar de sus desafortunadas circunstancias, al ser generalmente antipático para casi todos en su aldea natal, a Naruto nunca se le había ocurrido realmente hasta que comenzó a leer sobre anatomía básica lo complejo e integrado que era en realidad su cuerpo. Todo, desde la estructura celular hasta los impulsos neuronales, tenía que funcionar en perfecta sincronía para que él pudiera respirar y mantenerse con vida. Cuando se trataba de caminar y hablar, por no hablar de luchar, le parecía un pequeño milagro que pudiera funcionar en absoluto sin dedicar una capacidad cerebral extraordinaria solo para mantener su corazón latiendo y sus pulmones inflándose, las cosas básicas que su cuerpo necesitaba para mantenerse en marcha. Nunca había sabido, ni siquiera considerado, lo asombroso que era cada cuerpo humano y cuántas partes diferentes lo componían hasta que Anko-sensei le presentó los pergaminos elementales de entrenamiento médico ninja. Desafortunadamente, tampoco había pensado mucho en las innumerables maneras de hacer que semejante prodigio de ingenio bioquímico dejara de funcionar. Por suerte para él, Anko-sensei se tomó su tiempo para señalarle al menos algunas de estas salidas. Personalmente. Necesito eso, Mira, habló la Chunin con calma por encima de la hilera de su estudiante agitado, con la palma de una mano sujetando su codo mientras la otra le sujetaba el dorso de la mano y parecía intentar girarlo como un sacacorchos, con bastante éxito a juzgar por el volumen de los chillidos. Gira la muñeca en ambos sentidos, no importa en qué orden, para romperla bien y evitar que vuelvan a usar esa mano a menos que puedan ser examinados por un médico competente, pero si son mucho más fuertes que tú, opta por las partes más delicadas. Soltó su mano como un cachorro de ninja buscando la zapatilla de su dueño antes de agarrar el pulgar de su estudiante. La dislocación del pulgar, por ejemplo, detiene la mayoría de los sellos manuales de inmediato. Agradecida de que no pudiera ver su sonrisa vengativa, tiró suavemente del dedo cautivo, y Naruto gritó y maldijo a gritos al hacerlo. Así es el mundo, mocoso. Un día me llamas mamá y al siguiente te hago gritar tío.
Me rindo, me rindo. Chilló Naruto, imitando a un gusano en un anzuelo mientras intentaba zafarse del tenaz agarre de su sensei. Apuesto a que Musan nunca tuvo que pasar por esto. La queja hizo que Anko tuviera que contener una risita repentina al soltar el brazo del niño de 6 años, levantándose y sacudiéndose la falda. Naruto abrazó de inmediato su brazo maltratado, gimiendo y jadeando, destrozado por la alegría de que aún estuviera unido al resto de su cuerpo. Apuesto a que no, pero probablemente sea porque era competente, no un mocoso como tú, le informó Anko, con los ojos entrecerrados de alegría mientras Naruto se dejaba caer de espaldas y la miraba con maldad. Además, míralo por el lado bueno. Al menos gracias a esto estás practicando flexibilidad a la vez que aprendes los libros. Ya puedes dislocarte los dedos índice, ¿verdad? Solo porque le sacaste las cuencas. Nunca dejas que los hechos opaquen un golpe de suerte. Anko simplemente se encogió de hombros, desestimando el comentario como una nube de mosquitos. ¿Puedes culparme por tener un ataque de estornudos en el momento menos indicado? Además, pasó, tú los recuperaste. Todos están contentos, supéralo. Con una mueca de dolor, giró la muñeca con cuidado y movió los dedos individualmente, el Jinchuriki se levantó lentamente de donde lo habían tirado de lado en la sala y volvió a enfrentarse a su sensei. Esto es sobre lo que pasó en la oficina del Sandaime, ¿no? Pedí disculpas. Caray, hasta tú dijiste que era una buena frase. Es cierto, pero créeme que no hay nada peor que un estudiante con un ego enorme. Lo que pasa en la oficina del Hokage se queda en la oficina del Hokage, pero pensé que sería prudente recordarle a mi estudiante, es decir, a ti, una verdad básica de la vida. Lo favoreció con una sonrisa mientras pasaba una mano callosa por su cabello enredado, ignorando su grito de protesta ante el gesto de afecto rudo. La que ríe última y más fuerte suele ser tu sensei. Naruto abrió la boca para discutir el lanzamiento, pero la volvió a cerrar, dándose cuenta de que probablemente no valía la pena la molestia y, aunque no lo admitiría en voz alta, probablemente ella tenía razón. Su bloque de apartamentos estaba desierto, así que no había nadie que oyera sus gritos de dolor ni sus súplicas de clemencia. Estos últimos días le habían enseñado mucho y, a solo una semana del día de la liberación, como Anko había llamado al día en que terminaba su mes de tutoría, se encontraba extrañamente ansioso por aprender aún más sobre la mejor manera de cortar una garganta para asegurarse de que no se manchara la ropa con sangre, o cómo incapacitar a un ninja enemigo sin matarlo para poder interrogarlo antes. Incluso el temido entrenamiento de flexibilidad de Anko Sensei ya no le daba tanto miedo como antes, aunque esto podría deberse a que tenía un alto umbral del dolor y sus articulaciones eran, según Anko, mucho más flexibles de lo que ella esperaba, algo por lo que suponía que debía estar agradecido a Guisan. Aún así, hizo una mueca cuando otra punzada le atravesó los hombros, por mucho que lo intentara, no podía hacer el truco de las esposas con ellas todavía, aunque estaba cerca. Otra semana debería ser más que suficiente y asegurar que incluso como civil debería ser capaz de escaparse de las ataduras policiales normales. Después de esto, incluso a mí me vendría bien una noche temprana, vamos. La vista de un segundo sensei apareciendo en su salón fue suficiente para hacer que su cuerpo comenzara a protestar con dolores y molestias de nuevo. Esto no es justo. No te preocupes, mocoso, leyendo su rostro como un libro abierto, aunque para su escaso mérito tal acción fue un poco más difícil de lo que había sido en el pasado, Anko decidió difundir su buen humor mientras su clon de sombra miraba al pre-genin frente a ella con un brillo casi hambriento en sus ojos. Ella se comportará lo mejor posible. 1 hora más o menos de entrenamiento al estilo Ebi y luego puedes ponerte a estudiar o irte a la cama. Pero ten cuidado, dijo el clon de sombra con una sonrisa, sus ojos se abrieron mientras trataba de parecer frágil, una idea que hizo que Naruto sonriera y se estremeciera simultáneamente. Me hago moretones fácilmente. Golpéame y eso es todo, no más entrenamiento para ti. Y yo seré menos que feliz, dijo la verdadera ama serpiente por encima del hombro, después de haberse quitado la gabardina y haber empezado a dirigirse a la puerta. De todos modos, voy a pasar la noche fuera y tú no vas a venir. Llegaré tarde y me levantaré más tarde. Despiértame mañana bajo tu propio riesgo. Ay, agitó la mano, casi inmune a sus amenazas casuales contra su vida. No hagas nada que yo no haría. Ante esa pequeña ocurrencia, Anko resopló y miró por encima del hombro. ¿De verdad te has tomado ese libro en serio? Ante su orgulloso asentimiento, la ama serpiente resopló de nuevo, sacudiendo la cabeza y dirigiéndose a su bar favorito. Bien. Cuando por fin llegues a la Academia Ninja, dales una paliza de mi parte. Alguien tiene que quitarles el almidón a esos estirados instructores.
Lo haré, sensei, será un placer si son como dice Tenchan que son. Créeme, son peores, le informó Anko, saludando por encima del hombro mientras salía del salón. El portazo de la puerta principal un segundo después se perdió en él mientras saltaba hacia atrás del primer ataque del clon de sombra. Ojos al frente, secuaz, ladró el Bushin. Naruto inmediatamente asumió su propia postura, ligeramente diferente a la de ella ya que el estilo Ebi permitía tal forma libre en lugar de rigidez. Solo estás en contacto táctil a menos que quieras que explote, pero si puedo golpearte lo sabrás. Ahora mismo, se balanceó hacia adelante, con los ojos tan vacíos y mostrando tanto como los ojos de una muñeca mientras se los arrancaba y dejaba que su cuerpo se moviera por sí solo. Baila mocoso, baila. 1 hora y media después, Naruto aún sentía el efecto del entrenamiento, incapaz de vencer de forma concluyente ni siquiera a un clon de su maestra, ya que sabía que incluso uno de sus ataques que hubiera dado en el blanco lo habría lisiado o posiblemente matado directamente. El estilo Ebi se basaba en el principio de matar con un solo golpe, o lo más cercano a un solo golpe posible. Debido a esto, utilizaba principalmente golpes con un solo dedo en puntos vitales del cuerpo del oponente, generalmente grupos de nervios o donde las venas y arterias estaban presentes cerca de la superficie del cuerpo, aunque ocasionalmente se podían enviar ráfagas de chakra a través del cuerpo del enemigo para romper órganos vulnerables como el bazo. Eso hacía que entrenar con el estilo fuera a la vez fácil pero doloroso. Fácil para Anko y sus clones, ya que todo lo que podía hacer en ese momento era pincharlos ligeramente, ya que no era lo suficientemente preciso, o alto, como para dar en los puntos de presión de un objetivo en movimiento. Lo peor que había podido hacer hasta ahora era hacerla retroceder riendo mientras le daba un codazo en el costado o las costillas. Sin embargo, cuando la bota estaba en el otro pie, Anko parecía considerar la misericordia como una palabra en un diccionario. Naruto ahora sabía exactamente cómo se sentía intentar luchar con un brazo entumecido o cojear con una pierna muerta. De hecho, estaba contando sus bendiciones de que ella aún no hubiera golpeado ninguno de los centros de dolor serios del cuerpo. Bueno, no más de 1 o 2 de todos modos. Temblando mientras la agonía fantasmal subía y bajaba por sus brazos otra vez, Naruto miró mientras la tetera hervía, calentando el agua para un refrigerio vespertino mientras hojeaba otro libro de medicina en la mesa de su cocina, detallando la formación de huesos, ligamentos y tendones. Ah, así que por eso Anko-sensei siguió yendo hacia el pliegue del codo. Mirando el diagrama de esa articulación en particular, vio que algunas cosas comenzaban a tener sentido. Buena área objetivo esa. Golpea el exterior, puedes sacudir la articulación o incluso dislocar el codo mismo. Golpea el interior, puedes romper los tendones o los vasos sanguíneos y causar rigidez en la articulación. Y causar dolor, por supuesto, no se puede olvidar el dolor. Anko-sensei ciertamente no lo hizo y se tomó una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para explicar exactamente cómo se podía causar el dolor y usarlo como un amigo para distraer o destruir a un enemigo. Después de haber escuchado la tetera hervir, decidió que era hora de tomar un descanso y acababa de retirar la solapa de aluminio de su taza de ramen instantáneo para agregar el agua caliente cuando un golpe repentino de la puerta principal lo hizo saltar hacia arriba. Algunos copos de ramen perdidos se esparcieron por el piso de la cocina mientras arrojaba apresuradamente su amada comida sobre la encimera y corría hacia el pasillo, echando un vistazo a la figura que había tropezado dentro de la puerta principal y ahora estaba medio desplomada contra la pared opuesta. Anko-sensei. Era en efecto la señora serpiente, aunque parecía que había visto días mejores. La Chunin estaba encorvada contra la pared, sosteniendo su lado izquierdo y respirando con dificultad, con un aire de agotamiento a su alrededor mientras levantaba la cabeza con cansancio ante su grito de pánico, casi reuniendo la energía para sonreírle a su preocupada estudiante. Si crees que me veo mal, deberías ver al otro. No, con un gruñido y un esfuerzo, se incorporó sobre sus piernas temblorosas, su mano libre se enganchó en la pared opuesta mientras se tambaleaba y balbuceaba casi como si estuviera borracha. El día que esté demasiado débil para caminar será el día en que finalmente me entierren. Al observar su apariencia y soltar un suspiro al darse cuenta de que se veía peor de lo que era, ya que Anko parecía más agotada que herida o, peor aún, borracha, Naruto se encontró de acuerdo con su evaluación. Y seré el primero en derramar sake sobre tu tumba, siempre y cuando no te importe que pase primero por mis riñones. Vamos, dio un paso al frente con cautela y extendió la mano. Acabo de hervir la tetera, deberías tener suficiente para una taza de té. Más agradecida por la oferta de lo que aparentaba, Anko sonrió con suficiencia y se incorporó por completo, ignorando su mano mientras avanzaba lentamente.
¿Sabes, mocoso? Tienes un don para la precisión cuando puedes. Estaré pendiente de ti cuando te coles en la academia. Si logras que al menos uno de tus instructores se jubile anticipadamente, tienes mi voto para Chunin. Lo tendré en cuenta, sensei, le aseguró Naruto diplomáticamente mientras la guiaba hacia la cocina, buscando una taza mientras la ama serpiente se desplomaba en un asiento y se acurrucaba en la mesa, gimiendo de nuevo y cerrando los ojos mientras sus piernas cansadas finalmente comenzaban a relajarse. Buen trabajo chicos, me trajeron de vuelta aquí, ahora pueden caerse y dejarme en paz antes de que comiencen los calambres. Un instante después, se oyó un tintineo de porcelana justo debajo de su nariz y se animó a tiempo de inhalar profundamente el aromático té, algo que ella misma había traído tras los primeros días compartiendo apartamento con el niño Uzumaki, pues estaba bastante segura de que a Lokage no le habría parecido bien que convirtiera la casa de una niña de 6 años en un escondite conveniente para ella. Agradecida, Anko tomó y bebió un buen trago del líquido hirviendo, chasqueó los labios y eructó con fuerza, satisfecha. Ah, eso es lo que necesitas. Estás muy lejos de sostener a un niño para la ceremonia del té, pero en realidad no eres tan malo preparándolo. Qué lástima que seas un cerdo cuando se trata de disfrutarlo, replicó Naruto, limpiándose el eco de la oreja con el meñique mientras revolvía la taza de ramen instantáneo con los palillos de la mano libre. Su beligerancia se suavizó al volver a mirar a la mujer. ¿Pero qué pasó ahí fuera, sensei? Anko entrecerró los ojos y se le dilataron las fosas nasales. Por un segundo consideró vengarse de quien tenía delante. Después de todo, era culpa suya que su noche hubiera salido tan desastrosamente mal. Pero la precaución y los dolores corporales fueron suficientes para disuadirla de la violencia y dejar que su lengua explicara en lugar de sus puños. Lo que pasó es que alguien abrió la boca y por eso, se estremeció, la idea que la había atormentado ese mismo día regresó con fuerza y, peor aún, ahora firmemente arraigada en las mentes de algunos de sus amigos más cercanos, sembrando semillas venenosas en sus expectativas hasta que pudo arrancarlas y purgarlas con fuego. Varias personas ahora piensan que soy algo aún peor que Tuuke. Ella lo sabía, llámalo intuición femenina, llámalo instinto visceral o lo que sea, pero en el segundo en que entró en uno de sus lugares habituales y vio una sonrisa deslizarse grasosamente en el rostro de alguien que generalmente estaba demasiado aterrorizado por su reputación como para siquiera mirar en su dirección, supo que algún tipo de problema estaba en juego. Está bien, Nai-chan, ignorando a la pareja de su mejor amiga y pasando al objetivo más fácil de los dos, la Chunin tomó su orden habitual e hizo todo lo posible por mirar disimuladamente al resto de los reunidos. Tu novio me está sonriendo y tú no le estás dando una bofetada en la cabeza. Esto me preocupa. Me preocupa aún más que tú de entre todas las personas, me hayas decepcionado de esa manera, espetó la maestra del genjutsu, aunque incluso cuando Anko retrocedió ante las palabras inusualmente duras de su amiga, no se perdió el tono ligeramente burlón que saboreaba su voz. Vale, actualizar preocupada en pánico, Nai-chan nunca se burla de nadie. La única vez que decidí poner mi dinero donde está mi boca sobre ti y todo sale tan terriblemente mal. ¿Apostaste por mí? Me parece bien, dudo que haya un ninja en Konoha que no lo haya hecho, aunque la mayoría perdían cuando ella estaba involucrada, Anko jamás iba a detenerlos. El viejo proverbio sobre el dinero y los tontos la había mantenido llena incluso cuando las misiones eran escasas, y a juzgar por tu sonrisa, supongo que ganaste. Al ver los ojos de la señora serpiente fijos en él, el Chunin mayor se puso firme de golpe, y sus gafas oscuras casi se le resbalaron de la nariz. Hola, Mitarashi-san, aunque confieso que mi victoria fue algo inesperada. De hecho, todos juzgamos mal tus emociones en este asunto, por decirlo de alguna manera, dejando de lado el lenguaje de profesor, como Anko lo había llamado, Ebisu sonrió e hizo una leve reverencia a la figura más baja. Realmente me ayudaste mucho y te debo una. No hay problema. Déjame ver el baile erótico que te da Nai-chan. Esa era la apuesta, ¿no? Al ver a ambas compañeras sonrojarse de repente, con Kurenai casi ahogándose con su bebida, Anko volvió a quejarse de su ineptitud. Por Dios, dejen de bailar juntas y hagan el baile horizontal. Un buen polvo es lo único que no he intentado para que se relajen, sobre todo a ti, Nai-chan. Tosiendo y farfullando mientras respiraba aire fresco, la desfachatez de Anko la sorprendió una vez más. La mujer de ojos rojos miró a su amiga como si acabara de salir de debajo de una roca y se pusiera a tomar el sol desnuda. Empezó, con la ira avivándose en su melena negra como el cuervo, la ninfómana más odiosa, egocéntrica y sádica con la que me he topado.
No tengo ni idea de cómo va a sobrevivir Mouse-chan cuando se apruebe ese papeleo. Tendrá que abandonar el campo de entrenamiento solo para no perder la cordura después de un mes contigo. Le das demasiado crédito, Kurenai-chan, al sentir un brazo fuerte, aunque algo delgado, rodeándola por los hombros, la mujer dejó escapar la frustración en su aliento. Anko, como siempre, intentaba recomponerse de las risitas al oír las condenas de sus amigas. Maldita sea, cada vez que consigue sacarme de quicio. A veces pienso que la única razón por la que me pusieron esos apodos de doncella de hielo fue para tener un blanco tentador clavado en mi frente y que Anko dejara a todos en paz. Le doy al pobre roedor como máximo 2 semanas antes de que empiece a acampar en el bosque de la muerte. Oh, no me halagues demasiado, sonrió Anko, imitando timidez antes de que la segunda parte de ambos discursos la alcanzara y su expresión se transformara en una de curiosidad. Espera, ¿qué tiene que ver el Gaki con esto? No me digas que también apostaste por él. Él formó parte de ello, admitió Ebisu, retrocediendo con bastante perspicacia por si Anko se ponía histérica, ya fuera amiga de Nai-chan o no, la ama serpiente lo aterrorizaba a veces. La apuesta era ver si podía, incluso sin intentarlo, obligarte a encariñarte con él, aunque debo decir que nunca esperé que las cosas fueran tan bien, ni tan lejos. Viendo a dónde iba esto, Anko, inusualmente, decidió que era una noche demasiado agradable como para arruinarla por irritarse y, en cambio, simplemente se encogió de hombros, sentándose junto a la barra mientras examinaba la carta de bebidas. Dale al mocoso lo que se merece, sabe sacar lo mejor de cada situación y hacer que las cosas le funcionen, comentó con indiferencia, mientras su mente se reiniciaba un poco ante la repentina sorpresa de sentir contacto bajo su mano donde esperaba que no hubiera nada más que aire y chakra. El alter ego encubierto de Naruto la miró ofendido mientras se frotaba el moretón de la cabeza. Diablos, ha llegado al punto en que estoy segura de que no lo ataría ni lo dejaría en el bosque de la muerte como un bocadillo de oso a menos que hiciera algo estúpido como intentar sonreír cerca de mí. Buen intento, Anko-chan. ¿Eh? Esperaba que ese fuera el final del asunto, ya que prácticamente había admitido que se había acercado un poco más a su estudiante temporal durante el mes que llevaba con él, pero obviamente Kurenai tenía otra opinión, a juzgar por la sonrisa en sus carnosos labios rojos. Dices esas cosas, pero no las sientes, te conozco mejor que eso. Además, la sonrisa solo se hizo más larga cuando Anko sintió que la nuca le picaba, una señal inequívoca de que algo no le iba a gustar. Acechaba a la vuelta de la esquina, esperando a que se lo encontrara. El Sandaime nunca firmará el papeleo con esa actitud. ¿Papelería? Repitió la señora serpiente, reprimiendo el impulso de agarrar un kunai. ¿De qué estás hablando? Por Dios, deja de ser tan terco. La picazón solo se intensificó cuando un toque de impaciencia se apoderó de la voz de Kurenai. Sé que finges ser un solitario al que todo le importa un bledo, pero tú, entre todos, deberías poder quitarte la máscara. Simplemente no quieres admitir que Naruto te derribó, te clavó las garras y te obligó a dejar tu firma en la línea punteada. ¿Qué? Bueno, ahora estoy oficialmente confundida aquí. Contrario a la opinión popular, Anko pudo mantener su temperamento cuando vio que enojarse no ayudaría a la situación. ¿Qué diablos se suponía que debía firmar esta vez? Si no puedo recordarlo es porque estaba borracha y por lo tanto cualquier contrato es nulo y sin valor. Por primera vez sus palabras parecieron confundir a sus amigas. Ebisu y Kurenai intercambiaron una mirada antes de que, aparentemente siendo elegida como portavoz, Ebisu hablara un poco más delicadamente. Según fuentes bastante fiables, lo observaron con su protegido en la oficina del Hokage esta mañana. Según estas fuentes, el motivo de esta visita era, de inmediato, se quedó callado y empezó a sudar a mares cuando Anko, de repente, golpeó la barra con el puño y lo miró con una expresión asesina al ver, o al menos creyó ver, a dónde quería llegar. Si alguno de ustedes insinúa siquiera que le pedía al Hokage que se casara con mi supuesto Shotakon, solo uno de nosotros saldrá vivo de este bar en el futuro, y juro que no será ninguno de ustedes dos. Habla, Ebisu, pidió, sin darle al otro Chunin la oportunidad de escabullirse. ¿Qué dijo tu supuesta fuente que sucedió en la oficina, donde solo estábamos los tres? Bueno, una vez más Ebisu se vio obligado a armarse de valor tanto como pudo y, con prisa, lo sacó todo a la luz. Dijo que estabas allí para solicitar la tutela de Uzumaki-san. La temperatura del bar bajó tan rápido que el Chunin de gafas estuvo a punto de comprobar si la ama serpiente estaba usando algún jutsu yoton. Estaba tan enfadada que parecía tranquila.
Su rostro pálido y su expresión vacía se contradecían con la cruda intención de mutilar a alguien o algo en el futuro inmediato que bullía bajo su apariencia de calma, un banco de pirañas enloquecidas por la sangre agitándose bajo la superficie de un lago tranquilo. Respiró hondo, y luego otra vez, mientras sus dos compañeros Chunin la observaban con inquietud, listos para saltar la mesa y usarla como refugio al ver el primer destello de fuego en el aliento de la ama serpiente. ¡Qué persona! Su voz era malicia congelada, los ojos abiertos de golpe y brillando con una fuerza que podría haber enviado a un hombre débil de corazón a su tumba. ¡Qué cadáver! Pronto a pudrirse difundió el rumor de que alguna vez querría adoptar, incluso la palabra le puso los pelos de punta, ¿y cómo diablos hizo? Los ojos lo tenían todo. En el segundo que los ojos de Kurenai se movieron, Anko los siguió y un rayo de plata parpadeó a través de la habitación. Como siempre, esquivando sin querer hacerlo, Kakashi miró hacia arriba al shuriken que temblaba en la pared al lado de su cabeza antes de sonreír con los ojos por encima de su libro al ahora furioso Chunin. Buenas noches, Anko-chan, aparentemente inmune a la intención asesina que había impregnado la atmósfera, el copy ninja regresó a su libro. ¿Buscabas algo? Tus testículos, en un pincho, siseó la ama serpiente, sacando más shuriken de su bolsa de equipo y preparándolos para la pelea que estaba a punto de suceder. ¿Qué diablos dijiste y a quién se lo dijiste? Oh, solo unas cuantas personas, aquí y allá. Se encogió de hombros con indiferencia, indiferente a la muerte que lo acechaba por el suelo del bar. ¿Qué? Pensé que estarías agradecido. Ya te llama su madre y seguro que puedes conseguir dango para un baby shower. Golpeó un par de kunai en el aire con la espina de su icha, observando el rostro ahora brillantemente rojo de Anko y su gruñido de colmillos al descubierto con una segunda sonrisa. A mí también me pareció bastante bonito. Bosque de la muerte, ahora mismo. Tras su plan, el Jounin cerró el libro de golpe y lo guardó en su bolsillo, señalando la puerta. Como órdenes Anko-chan, aunque me duele decirlo, esto solo tendrá que ser un entrenamiento, nada más. Justo antes de desaparecer en una nube de humo, dio su última línea cortante: no busco ser un hombre de familia todavía. Justo cuando Anko gritaba de rabia y activaba su propia técnica para llegar al lugar que consideraba su segundo hogar, Kurenai finalmente dejó de reír y, pidiendo otra bebida, se giró hacia su novio e inmediatamente le ofreció duplicar o no su apuesta previa sobre en qué estado estarían los dos combatientes al final de la noche. El recuerdo de ese entrenamiento, por divertido que hubiera sido, estaba grabado en sus huesos mientras se desplomaba en la mesa de la cocina, bebiendo té refrescante al terminar su explicación. Se recostó en su asiento con un suspiro, sintiendo como su chakra se reponía lentamente, pues lo había consumido casi todo en su entrenamiento. Kakashi era un verdadero profesional y nunca se contenía en un entrenamiento. Como la mayoría de los Anbu, su filosofía era entrenar duro y luchar con facilidad, y había sido Jounin casi desde antes de que ella ingresara en la academia. Pero ¿cómo sabía Kakashi-senpai que estábamos con Jiji? Es un Anbu, chico, respondió ella mientras estiraba las piernas y gemía con el dolor en los músculos tensos. Debió estar en la oficina del Hokage cuando hiciste esa pequeña artimaña. Recuérdame que tengo que darte una paliza mañana. Intentando evitar el sudor frío que le brotó de la frente al oír esas palabras, Naruto intentó desviar la conversación hacia un tema más seguro. Entonces, ¿lo conseguiste? Puedo soñar. Lo golpeé un par de veces, pero si Kakashi hablaba en serio, estaría muerta 10 veces antes de acercarme, admitió la ama serpiente a regañadientes, estirando su cuello y brazos. Es uno de nuestros mejores por una razón, una de las razones por las que siempre intento sacarle entrenamiento. ¿Lanzándole un kunai? Es la mejor manera de hacerlo, le aseguró con desenfado, aunque a veces una serpiente, para variar, también hace maravillas. Un ninja nunca te enseña más que cuando está sediento de sangre. También ayuda a que la máscara de Kakashi tenga un encanto propio. Hay una recompensa permanente para la kunoichi que por fin consiga quitársela de la cara. Pensando en esto, Naruto decidió preguntar: ¿alguna idea de por qué usa esa máscara? Anko se encogió de hombros. Ninguna en absoluto. La ha usado desde que lo conozco, y antes también, que yo sepa. Aún así, creció en la guerra, en primera línea, y eso lo ha cambiado mucho. Lo ha convertido en un ninja buenísimo. Al ver a su maestra recostarse en su asiento con aire distraído, Naruto decidió que veía las similitudes entre ella y Ebisu, al menos en esta ocasión. Debido a esa similitud, respiró hondo y cruzó los dedos antes de hacer la pregunta que podría llevarlo a la iluminación si tenía suerte, y a una muerte bastante desagradable si no. Anko-sensei, ella lo miró justo cuando él logró esbozar una sonrisa enfermiza de algún lado. ¿Te gusta Sharingan Kakashi?
La mirada que ella le dirigió estaba entre el asombro y el disgusto y él tenía los dedos apretados muy fuertemente para rezar para que el primero superara al segundo. Los dos existían en un silencio ondulante e incómodo hasta que, para su evidente alivio, ella se rió entre dientes y negó con la cabeza. No, al menos no de la forma en que te lo planteas. No es fácil explicar una relación, ni mucho menos entre niñas, pero Kakashi y yo nos entendemos. La euforia post-ejercicio estaba a flor de piel, el subidón de endorfinas aliviaba el dolor y, como resultado, aflojando un poco la lengua al intentar darle una pista, los dos hemos pasado por dolor en nuestras vidas y no se lo mostramos al mundo, Kakashi con su máscara, yo simplemente siendo, bueno, yo, supongo. Por eso nos llevamos bien, desde luego no nos queremos, y menos después de esa pequeña artimaña que acaba de hacer, pero nos llevamos bien, es todo lo que podría pedir, la verdad, y menos con un ninja como Ataque Kakashi. ¿Ataque? El nombre desconocido confundió un poco a Naruto. Pensé que su nombre era, pensaste mal. Sharingan es su apodo, algo relacionado con un regalo de un viejo amigo, su verdadero nombre es Ataque Kakashi. Pero para responder a tu pregunta, no me gusta Kakashi como a Nai-chan le gusta su maestro Kun. Un demonio travieso apareció repentinamente en el hombro de Anko y comenzó a susurrarle instrucciones al oído, interesado. De hecho, es una idea. Ebisu quiere ser maestro, ¿qué más querría aparte de una colegiala traviesa? Debería tener un uniforme en algún lugar para prestarle. Recordando a su público, Anko miró hacia donde estaba Naruto, intentando no parecer demasiado confundida, ni una palabra de eso a nadie. Son cosas de adultos que no entenderías. Oh, está bien, Naruto sabía cuándo discutir y cuándo darse por perdido, aunque Anko obviamente debió haber captado algo de culpa en su rostro cuando de repente tragó lo que quedaba de su té y volvió a hablar. Escúpelo, mocoso. ¿Eh? No engañas a nadie, y menos a mí, lo miró de reojo, piensas en algo más que ramen, un pequeño milagro para ti, así que dilo, mocoso. Al ver que Naruto aún se resistía a decir lo que pensaba, la Chunin se quitó los guantes de seda, con un toque de acero en su mirada antes suave, a menos que puedas hacer de Kakashi y encontrar la manera de vencer a media docena de mis invocaciones favoritas y a mí a la vez, te sugiero que lo digas todo. ¿Prometes no pegarme? La pregunta la hizo levantar una ceja, pero finalmente asintió, ahora curiosa a pesar de sí misma. Está bien, no te golpearé. A menos que sea realmente vergonzoso o me aburra. Naruto se mordió el labio por un segundo antes de, juntando su coraje con una mano y quitándose la vida con la otra, dejar salir sus sospechas de golpe. Creo que serías una gran madre. Sinceramente, no había sido lo último que había estado inspeccionando, pero, justo por encima de la admisión de que ya no quería ser ninja, estaba al final de la lista. Si todavía hubiera tenido su taza de té en la mano, la habría dejado caer al suelo, boquiabierta, moviendo la cabeza hacia él sin mover el cuello mientras él farfullaba sus razones desesperadamente. Quiero decir, eres una kunoichi muy fuerte y puedes vencer a casi cualquiera, especialmente a mí. Te haces la dura, pero debes preocuparte por algunas personas, como Kurenai-san o Kakashi-san. Si estuvieran en apuros, atravesarías el Makai para llegar a ellos. Tu hijo sería educado con dureza, pero serías justa con él, y esa es la mejor manera de ser, sin duda. Nunca lo consentirías, pero nunca iría, basta. La verdad es que no había oído más que un zumbido en los oídos desde su primera declaración impactante, pero captó la esencia de lo que intentaba decir. Simplemente no podía creer que hubiera tenido el valor de decirlo abiertamente, y en cierto modo tampoco podía tomárselo a broma. ¿Te hizo ilusión esa historia de los Kakashi vacas? Lo siento si fue así, pero de ninguna manera voy a considerar adoptarte, aunque solo sea porque te habría estrangulado mientras dormías después de la primera semana de que tu negocio volviera a funcionar. La mirada de Naruto no mostró más que incredulidad ante su afirmación hasta que finalmente se encogió de hombros, murmurando. No te quería como madre, más bien como una Nee-chan. Eso fue un paso atrás, pero, si la presionaban, Anko decidió que podía vivir con eso. Después de todo, no es como si no pensara en la mayoría de los otros Chunin, y tal vez en la chica del ramen y Panda-chan como sus Nee-chans. O Niuke favorito. Y lo estabas haciendo tan bien, suspiró dramáticamente la señora serpiente, dándose cuenta con un profundo sentido de alivio de que había dejado en claro su punto y ahora volvía al territorio de bromas familiar que a ambos les gustaba explorar tanto. Ahora me temo que tengo que matarte. ¿Tú y qué ejército, Kara-san? Uy, no. Conocía esa mirada y, mientras Anko se mordía el pulgar lo suficiente como para que se viera una diminuta gota de sangre, roja y líquida contra su piel, se dio cuenta de que había dicho algo muy tonto.
Un consejo, mi querida pequeña Xochi, el sarcasmo se desprendía de sus palabras como la sangre de su pulgar. Una explosión de humo después, Naruto se encontró saltando sobre la mesa mientras el suelo de su cocina comenzaba a retorcerse, cubierto por una especie de serpiente que lo miraba con avidez. Nunca le hagas esa pregunta a un ninja con un contrato de invocación. Sobre todo cuando sus invocaciones, sonrió con malicia, en marcado contraste con el grito de horror de Naruto mientras la marea viviente de serpientes comenzaba a trepar lentamente por las patas de la mesa, considera a los ratones un bocadillo ligero. Incluso años después de que las actividades de esa noche terminaran, pasaría muchísimo tiempo antes de que Naruto pudiera siquiera mirar algo que se pareciera a una serpiente sin chillar de miedo o lanzarle el objeto afilado más cercano. Huelga decir que esto le causó bastantes problemas durante sus primeras misiones de rango D. Los kunais y las mangueras no suelen llevarse bien. Me reí cuando escuché sobre su sueño de convertirse en Hokage, mientras comenzaba su informe, sintió una sensación de déjà vu invadirla mientras Sarutobi escuchaba sus palabras sin juzgar, sin comentar, no me estoy riendo ahora. Dijiste que un día se sentaría en ese asiento tan alardeado. Solo espero estar allí para verlo, aunque solo sea para poder esconder una etiqueta explosiva debajo del cojín. Sí que tiene ese efecto en la gente, Anko-chan, tú más que la mayoría, por lo que he oído, asintió el Sandaime con una leve risita antes de ponerse un poco más serio. ¿Qué le has enseñado al joven Naruto-kun? ¿Cómo ha progresado? ¿Recomendaciones para el futuro y cualquier otra información que te parezca relevante? Anko asintió y comenzó. Dijo, su primera palabra, un acrónimo del tipo de ninja más raro, bastó para que el anciano abriera los ojos de par en par. Sabotaje, asesinato, infiltración y demolición. Debió de impresionarte bastante. Al chico le llevó 2 semanas, quizá 3, aprender a crear y armar una máscara diminuta. Bueno, todavía necesita mejorar, pero lo hará con el tiempo. El control del chakra no es nada del otro mundo, pero está mejorando un poco, eso puede deberse a su inquilino, interrumpió Sarutobi, no queriendo que el joven cargara con la culpa de algo que escapaba a su control. Sus reservas son mucho mayores de lo que deberían, lo que le dificulta controlarlas. Anko asintió. Sí, lo oí del equipo de Nai-chan. Bueno, lo conseguirá con su terquedad y cederá como mínimo. Aparte de eso, Suenge, dijo, negando con la cabeza, pues aún no podía creer lo que había visto, puede que haya sido una mala influencia, pero le pedí que investigara sobre Mu, el Niraime Tsuchikage. Puede que ahora tenga un nuevo ídolo. Y, a decir verdad, no está nada mal. Vi una promesa similar a través del jutsu del estudiante. ¿Alguna recomendación? En general, que siga adelante. Interesante. Le di lo básico del estilo Ebi y está descubriendo el resto por sí solo. Luego, durante la última semana, para complementar sus enjes sin chakra, le he tenido explicando cómo ocultar una firma de chakra. Además, como no pudo hacer un genjutsu para salvar su vida debido a su control de chakra, le hablé de cómo un ninja puede escapar del genjutsu. El cobarde estaba demasiado asustado para usar la opción del dolor, así que le expliqué cómo quemar su chakra. ¿Adivina qué hizo después, Hokage-sama? Ya los domina, surgió la cautela natural, tiene una habilidad tolerable en ambos. Anko negó con la cabeza. No, todavía no. Su chakra es demasiado grande para comprimirlo o explotarlo fácilmente, al menos con su nivel de control actual. No, lo que está haciendo ahora es combinar las dos técnicas. Contrae su chakra, lo libera y lo vuelve a contraer, intentando ir más rápido cada vez. Lo llama el método del latido. Domina la biología humana, y estoy segura de que, si tuviera que hacerlo, podría golpear y matar a alguien, aunque claro, corrigió apresuradamente sus últimas palabras mientras el Sandaime arqueaba una ceja, estoy segura de que no pondrá en práctica esas lecciones hasta que, al menos, se gradúe de la academia. Espero que no, respondió el venerable hombre antes de continuar, sin embargo, me complace escuchar que te comprometes con tus responsabilidades. Mantengo lo que dije hace un mes aproximadamente, eres uno de los mejores chunins de Konoha independientemente de tus defectos. A pesar de sí misma, Anko no pudo evitar sentir el orgullo brillar desde su interior ante el elogio, aunque cuando recordó algo más que necesitaba decir, pidió permiso para hablar y, ante el asentimiento de Sarutobi, continuó. Gracias, Hokage-sama, pero aparte de eso, una cosa que recomendaría para cuando el ratón regrese a sus campos de entrenamiento y recoja chatarra vieja para comerciar. Cualquier entrenamiento de taijutsu debería basarse en su precisión, más que en su fuerza en esta etapa, aunque algo de trabajo de velocidad podría ayudar.
En el peor de los casos, mándelo a correr por la mañana con la judía verde. Si eso no lo cura de madrugar, nada lo hará. La idea de levantarse cuando aún estaba oscuro con solo la voz resonante de Guy y los apasionados discursos de su juventud fue suficiente para hacer temblar incluso a la ama serpiente antes de recuperar la compostura. Aparte de eso, dije que le enseñaría a hacer trampas, colocarlas y detectarlas, así que con eso está hecho, y mientras se lo enseñen de una manera que le divierta, se buscará su propio entretenimiento. Yo, ligeramente sorprendido por la última frase de su explicación, Sarutobi trató de comprender mejor sus pensamientos. No entiendo bien a Anko-chan. Al principio me preocupaba que lo perdiéramos por agotamiento, empezó a explicar, luego me di cuenta de que el mocoso no entrena porque es lo único que sabe hacer, en parte porque es lo que quiere. Es uno de esos ninjas que se desenvuelven mejor cuando alguien le enseña algo, le da una palmadita en la cabeza y luego lo deja enloquecer. Puedo prácticamente garantizar que después de que alguien le enseñe a colocar una trampa básica, si le das permiso para descontrolarse, estaría enviando ninjas a volar por todas partes en el campo de entrenamiento. Es difícil verlo venir, caray, por las reglas ninja que le enseñaron al principio, casi siempre está pensando en cómo sacar lo mejor de cada situación y créeme, Okage-sama, se llevó una mano al lado izquierdo del abdomen, recordando cuando Naruto, aprovechando un pequeño desliz suyo, la electrocutó con un dedo imbuido de chakra en lo que habría sido un punto nervioso debilitante si ella no, retorcido en el tiempo, luchar limpio para ese ninja es lo que el agua del baño es para el ninken de un Inuzuka. La analogía les hizo reír a ambos antes de que el Hokage asintiera con la cabeza y le ordenara que se retirara. Gracias por tu tiempo, Anko-chan. Has ayudado a tranquilizar a un anciano, le dijo con sinceridad antes de que se le ocurriera una idea. Como agradecimiento, ¿qué tal una cena en Ichirakus por mi cuenta? Solo tú, yo y tu estudiante, quien, espero, algún día pueda florecer de tu seme en algo un poco más permanente. Como Hokage, tengo el poder de casarme con gente, ¿sabes? No asesines al jefe, no asesines al jefe. Si alguna vez dudé de que entrenaras a Jiraiya, el legendario lascivo, ya no tengo esa duda. Sandaime-sama, le dijo Anko, intentando contener el rubor. Y antes de que digas nada, yo tampoco voy a ser la madre de ese pequeño. Aún así, nunca dejo pasar un buffet libre, así que allí estaré, y él también si hay ramen. Fiel a su predicción, Naruto prácticamente la arrastró a la choza de ramen para cenar, saludando a sus dos jijis y a Ayame-chan con el mismo entusiasmo antes de engullir varios tazones de su plato favorito, Sandaime y Anko conversando educadamente mientras ambos estaban sentados a su izquierda, el Hokage en el medio. Entonces Anko-chan, liberación al fin. Y no es un día demasiado pronto, le aseguró la Chunin, soplando un selecto bocado de su ramen de carne antes de llevárselo a la boca. Si es más pronto, es muy posible que me haya derrumbado y haya desatado mi propia marca de control de plagas por todo Konoha. Oye, después de vaciar su último tazón y devolverlo para que se lo llenaran, Naruto defendió su buen nombre, no soy una plaga. ¿Quieres apostar? Sí, lo hago. Hasta la medianoche de esta noche sigues siendo mi maestra Anko, sensei, le recordó Naruto, arrastrando las últimas sílabas mientras planeaba su siguiente movimiento y se lanzaba a por ello. Tampoco es que hayas enseñado tanto, no entendí la mayoría de las cosas que decías. Tal vez lo sepas, jiji, el Hokage miró hacia Anko cuando de repente sintió sospechas, solo para que su sangre se congelara un segundo después ante su siguiente pregunta. Muchas veces Anko Sensei me decía que no preguntara o que no me importara, tal vez sabes a qué se refería. El Hokage estaría eternamente agradecido de estar de espaldas a la mencionada Chunin. Prácticamente podía sentir la escarcha que había surgido a su alrededor en estado de shock y solo podía adivinar las frenéticas señales de cállate que estaba haciendo a sus espaldas incluso mientras él seguía el juego. Bueno, Naruto-kun, no soy el profesor por nada. Su voz no delataba más que una leve curiosidad mientras miraba de nuevo a su nieto. ¿Qué términos no entendiste? Naruto tardó solo un segundo, solo uno, en saborear la imagen de Anko suplicando y amenazando con graves daños corporales a menos que mantuviera la boca cerrada antes de ceder y dejarla ir con gracia. Bueno, se trataba de técnicas ninja. Sé de cosas como el futón, que es viento y el katón, fuego, pero ¿qué es el yotón cuando está en casa? Oh, yotón, Sarutobi se sorprendió un poco hasta que oyó un suspiro de alivio indisimulado a sus espaldas y sonrió levemente. Ah, ahora lo veo. Naruto-kun se ha adaptado al humor como pez en el agua. Bueno, ese es un alivio de lava de dos elementos.
Suele crearse combinando chakra de tierra y fuego, a menudo por un linaje, y es más común en Iwa, donde se encuentran la mayoría de los usuarios de Doton. ¿Eso ayuda a Naruto-kun? Perfecto, gracias, Jiji. Verás, Sensei, el chico miró por encima del hombro del anciano, donde Anko intentaba no parecer demasiado aliviada. ¿Por qué no puede ser tan útil? La Chunin hizo una mueca ante el golpe, se prometió a sí misma que despellejaría al mocoso hasta dejarlo casi muerto en cuanto el Sandaime no estuviera cerca y terminó rápidamente su última comida. Solo quedaba una cosa por hacer antes de que llegara la noche. Porque no estoy aquí para darte nada en la boca, excepto quizás una buena dosis de veneno, le dijo sin ambajes antes de que su atención se distrajera con otro cuenco que le colocaban delante, y hablando de eso, termina eso y luego escucha. Tengo un último trabajo para ti una vez que Okage-sama esté a salvo en su torre. Ese desafortunado destino ocurrió poco después. Naruto se despidió de su Jiji con la mano, ya que Sandiame no podía ausentarse de su oficina mucho tiempo, por temor a que el papeleo se volviera demasiado amoroso y se duplicara. En cuanto el sombrero adornado se perdió entre la multitud, Anko se giró rápidamente hacia el estudiante traicionero que casi la había metido en problemas una vez más, solo para verlo mover los dedos con destreza en el aire y, aunque atrapó algo, otro kunai que he tomado por ti, Sensei, sonrió con suficiencia. La ira de Anko la abandonó cuando se dio cuenta de que, en cierto modo, él tenía razón. El Hokage no la habría atacado, pero ella habría apostado 3 misiones de rango S a que no habría dejado pasar por alto que ella le había presentado a su nieto algunos de los términos más frutales que los ninja usaban en broma. ¿Podemos aguantar otra semana? Sobre mi cadáver, le aseguró el Chunin antes de dejarse caer en el asiento junto a él y, por capricho, volver a alborotarle el pelo. Ven a verme cuando te gradúes y luego tal vez, hasta entonces, intenta no meterte en problemas lo mejor que puedas. En fin, una última cosa antes de que termine el día y me lave las manos de ti. Incluso con la boca llena de fideos, Naruto intentó parecer interesado mientras Anko se inclinaba hacia él con suavidad, con un ronroneo maligno en los labios mientras su mano descansaba sobre su hombro y le susurraba al oído más cercano. ¿Te gustaría ayudar a tu querido y viejo sensei a engañar al ojo más famoso de Konoha? Por los kami, un milagro. Kakashi levantó la vista de su libro cuando se abrió la puerta para revelar a Mitarashi Anko en todo su esplendor de falsa red de pesca. La Chunin continuaba su discurso mientras miraba teatralmente su reloj. Solo 1 hora y media tarde, las maravillas nunca cesarán hoy. Bueno, hago lo mejor que puedo para no hacer esperar a una jovencita. El ambú fuera de servicio sonrió mientras tomaba la pequeña bolsa que ella sostenía en una mano. Mau, ¿estás seguro de que una kunoichi como tú no podría manejar una cosa tan pequeña por su cuenta? Ja, su risa era más como un ladrido, pero como siempre, ese tono burlón seguía ahí. El shinobi enmascarado solo estaba agradecido de que ella aún no estuviera paseando sus dedos por su frente. Después del martilleo que me diste hace una semana, todavía estoy adolorido. No pude caminar bien durante días, tenemos que hacerlo de nuevo en algún momento. Ay, algún día, asintió Kakashi amablemente mientras tomaba la bolsa. No era que se sintiera atraído por la kunoichi que tenía delante, aunque admitiría que era muy guapa por derecho propio, pero le gustaba como compañera de entrenamiento tanto en el sentido físico como mental, algo que no quería complicar con el exceso de equipaje emocional de una relación. Entonces, ¿dónde está tu nuevo lugar? Oh, espera, rebuscó en los bolsillos de su gabardina antes de sacar un trozo de papel sucio y arrugado. Después de alisarlo y entrecerrar los ojos, encontró la dirección. Así, lado este. Haría Shunshin pero no conozco el lugar lo suficientemente bien. Conociendo mi suerte, terminaría medio estrellado contra una pared, y mis Doton Jutsu están un poco oxidados. Ah, tierra oxidada, una queja desagradable. Quizás unas cuantas sesiones de rehabilitación con Tsume-san ayudarían. Solo si te ofreces a desenterrarme cuando ella haya terminado conmigo. A veces juro que esa mujer es mitad topo en lugar de mitad lobo. Quizás no entonces, el Kopinin gentilmente rechazó su propia sugerencia antes de girarse para guiarla fuera del bloque de apartamentos en el que había estado por poco más de un mes. Entonces, guía a Anko-chan. Sin que el Jounin lo supiera, mientras salía en la misión que Anko le había solicitado al final de su entrenamiento improvisado hacía una semana, otra figura había llegado a su destino y, habiendo identificado a su objetivo, inmediatamente esbozó una gran sonrisa, convocó a un clon y se puso manos a la obra. Bueno, entonces, hogar, dulce hogar, dijo Anko, mirando a su alrededor mientras entraba con la llave que había recogido esa mañana. Solo pasa por el salón en algún lugar, Kakashi-kun, me ocuparé de eso más tarde.
Tu deseo es mi orden, Anko-chan. Tomando su orden literalmente, el Jounin arrojó las bolsas descuidadamente al centro de la habitación y se sacudió las manos, así que, trabajo hecho y. El sonido de lo que era inconfundiblemente una gabardina cayendo al suelo detrás de él no fue del todo inesperado, pero sí planteó una complicación. Kakashi tenía una reputación de ninja indescriptible y no tenía intención de perderla allí con Mitarashi Anko. Así que entonces, intenta bajarla con cuidado al principio, si eso no funciona, tírala por un precipicio. Ah, Anko-chan, por mucho que me gustaría ayudarte a instalarte adecuadamente en este lugar, me temo que Gui-san me retó a un duelo al mediodía y ya llegó tarde, así que tendré que declinar. Por mí está bien. ¿Eh? Fue tan inesperado que el Jounin apenas se contuvo de abrir la boca con una respuesta que ya no era necesaria. Quiero decir que es bastante vergonzoso ser un Shotakon, pero un Shota confundido como un lolicón, eso debe ser lo peor. Kakashi giró sobre sus talones justo a tiempo para que una nube de humo se dispersara y apareciera Uzumaki Naruto, ataviado con una de las camisas de repuesto de su sensei y con la piel roja por ello, su mono habitual sellado en un pergamino que había sacado de uno de los bolsillos de la gabardina de Anko. Alabado sea el Kami por librarse de esa cosa, murmuró, quitándose la incómoda prenda y pateándola antes de activar su pergamino y un segundo después entrar en el reconfortante abrazo de su atuendo habitual. Kakashi parecía completamente aturdido por esta transformación e intentaba reorientarse apresuradamente antes de que un pensamiento repentino se le hiciera muy claro. Independientemente de cómo lo hubieran engañado, lo único que importaba era que, como lo habían pillado desprevenido, Anko estaba quién sabe dónde y sin duda tramaba algún tipo de caos y travesura, y solo tenía una pista. Supongo que eres Uzumaki Naruto entonces. Mouse-san, ¿cómo a veces te conocen? Sí, ese soy yo, y antes de que preguntes, levantó una mano mientras su único ojo se endurecía. No tuve elección. ¿Sabes lo que esa mujer puede hacer con 4 serpientes pequeñas, un par de palillos y una taza de té vacía? No, pero supongo que no es agradable. Al ver a Kakashi negar con la cabeza, el aprendiz de ninja sintió otro escalofrío y levantó la vista con seriedad. Hazte un favor y ojalá nunca lo descubras, BRR. Se sacudió y volvió a levantar la vista. Solo sé que me convenció para que participara en este proyecto y dijo que sería bueno para mi entrenamiento de Enge siempre que no usara su Sharingan. No tengo ni idea de dónde está. El resto de su frase se perdió cuando Kakashi estalló repentinamente en humo y desapareció, dejando a Naruto tosiendo y secándose los ojos llorosos. Pero supongo que sí. En fin, no es mi problema. Con ese pensamiento en mente, el Jinchuriki miró a su alrededor, vio que todo estaba en orden, salió por la puerta y la cerró con llave, metió las llaves en el buey de cartas y se fue a casa antes de que el Jounin, molesto, viniera a buscarlo. Había pasado mucho tiempo desde que Ataque Kakashi había conocido el miedo, pero ahora, al ver el estante de madera vacío y desnudo ante él y sostener la cabeza con desesperación al darse cuenta de que Anko había atacado como una serpiente su punto más vulnerable, sintió esa sensación invadirlo en oleadas enormes y asfixiantes. Vio la nota en su cama, por supuesto, pero temía su contenido. ¿Y si el malvado demonio había manchado las preciosas páginas, o incluso las había rasgado? Desechó ese pensamiento con un esfuerzo consciente. No soportaba pensar en algo así ahora que su última garra estaba en manos del enemigo. En cambio, se armó de valor, se agachó y abrió la carta, intentando controlar su instinto asesino a niveles que solo paralizarían, en lugar de matar, a cualquier civil cercano mientras leía. Querido Kashi-kun, mamá, estos libros son tan aburridos. Podría haberte dado uno mejor cuando tenía 14 años. Aún así, seguro que hay algo en ellos que te encanta, así que ven a buscarme. Si lo haces rápido, quizá puedas salvarlos antes de que me aburra y saque los lápices de colores. Nos vemos en un rato. El que avergüenza a todo Icha, Mitarashi Anko, aunque en ese momento habría arrojado felizmente a la mujer a Kyuubi y le habría deseado buen provecho al Biju, el Jounin no pudo evitar admitir a regañadientes que tenía razón en una cosa. La foto adjunta, que mostraba a Anko en todo su esplendor desnudo salvo por un par de volúmenes de Icha edición Oromenta estratégicamente colocados, realmente la convertían en alguien que no habría desentonado en las páginas sagradas de la literatura de primera. No es que tal cosa fuera a salvarla, por supuesto, Kakashi razonó para sí mismo, ya que había captado su olor y se movía para seguirlo con extremo prejuicio. En el segundo en que alcanzara a esa pequeña bruja astuta, lo primero que pondría a prueba sería la vieja leyenda de que a una serpiente le podía volver a crecer la cabeza si se le cortaba. Y se la cortarán.
prometió mientras volaba por la ciudad, poco más que un borrón contra el horizonte. Lentamente y con un kunai muy oxidado y muy opaco si es que tengo algo que decir al respecto. Siguiente capítulo. Más que un ratón.